Hola mi gente, muy pero muy buenas noches, qué gusto estar compartiendo nuevamente un nuevo episodio con ustedes de su podcast favorito, Cuando pasa sucede. Esta semana hemos pasado de fiesta y también he visto de fiesta a muchas personas, porque el mes de abril sí o sí, todo el mes de abril se celebra a unas personas muy importantes como son el maestro. Así que les damos un feliz día del maestro, a pesar de que ya hicimos llegar las felicitaciones. A usted que esté en casita, si tiene ahí a su papi, a su tío, a su abuelito, a quien sea que haya sido maestro, créame, el agradecimiento por todo lo que ellos hacen por este mundo. Así que, ¿para qué les hago más de emoción? Si ya vieron con quién me encuentro el día de hoy estoy encantada de la vida, nunca falta el chisme, nunca falta el saludo, nunca falta la conversa. Y usted confirme ahí en los comentarios, porque estoy con uno de los más queridos y no es Gerardo Morán. De aquí del pedacito de cielo estamos con mi querido Enrique Mantilla, más conocido como el Profe Quique. Así que le damos un aplauso. Profe Quique, buenas noches, ¿cómo está? En primer lugar, un agradecimiento muy sincero, hija, por haberme tomado en cuenta para tu programa. Y muy gustoso de venir aquí a acompañarte. Como dices, a ver si chismoseamos un poquito. Eso, profe, a los tiempos que se deja ver. Bueno, por ahí en la calle a veces de pasadita nomás, pero desde que salí del colegio creo que ya un poquito uno se distancia, ¿no? Sí, son etapas de la vida. En tiempo de Sí. colegio estamos unidos, viéndonos frecuentemente, pero una vez que ya terminan ese ciclo, ustedes ya tienen que emprender el vuelo y tienen que empezar su vida propia. Y ahí es cuando Ujú. empezamos a no vernos tan seguido, pero Baños, la ventaja de Baños es que es un pueblo pequeño y por ahí Infierno nos grande. encontramos y saludamos. Y verte a ti es un gusto, un gusto. Gracias, profe. Gracias por aceptar la invitación. Como les decía, yo puse una cajita de preguntas en redes sociales que a quién les gustaría ver y creo que justamente tuve la dicha de estudiar en el mejor colegio, lo voy a decir, del pedacito de cielo en la Misaela Costa Solís, desde la primera promoción que abrimos colegio por ¿Mm? completo. Entonces, ¿qué más personaje reconocido que el profe Quique? Me pusieron demasiado ahí que le querían ver, pero quizás para las personas que nos estén viendo en otras ciudades o que no tuvieron la dicha, la fortuna de estudiar en la Misael, cuéntenos un poquito quién es Enrique Mantilla. Bueno, eh, mi nombre completo es Fausto Enrique Mantilla Sánchez. Mis padres fueron Fausto Enrique Mantilla Muñoz y María Teresa Sánchez Villalba. Soy el mayor, el primero de 6 hermanos. Ya. Me siguen a mí María, Juanito que falleció, tenemos a Roberto, a Jaime y a Cristina. Somos los 6 hermanos que procrearon nuestros padres. Eh, de ahí en la infancia me crié, tuve la fortuna, que ha sido lo más hermoso de criarme con mis abuelitos. Ah, Mis ya. abuelitos, Domingo y Teresa, Domingo Sánchez y Teresa Villalba, ellos administraban el agua de la vida, que no sé si tú lo ubicas, el Claro, agua de yo la todos cascada. los días voy allá, aunque Ya, sea a mojarme la cabecita, porque es uno de mis muy lugares bien, ahí crecí favoritos. en mi infancia. Sí. Mi mamá me conversa que más o menos desde los 7 meses de nacido, porque enseguida se había quedado embarazada de mi hermana María, mis abuelitos, como Le decir, bautizaron en me el agua de la vida, adoptaron dice. y crecí la mayor parte del tiempo, hasta los 11 años. Crecí ahí en el Lago de la Vida y tengo hermosos recuerdos con mi tío Miguel Sánchez y también con mi hermano Roberto. Él también, Bien, los dos crecimos con... pasaban Sí, iguales. ahí he pasado, vivimos con él. ¿Y qué tal era su relación? ¿A qué recuerda que en ese entonces solían jugar? ¿Qué actividades realizaban de niño más que todo? Bueno, la diferencia de la niñez de ahora con la nuestra, que no había internet, no había Abismal. tecnología, pero la niñez era hermosa, bellísimo. Jugábamos a los pistoleros, Ya. jugábamos a las escondidas, a las cogidas, a las ollitas encantadas y todos esos juegos tradicionales que hoy ya Tradicionales. casi se han olvidado. Ajá. Pero era unos juegos muy sinceros y muy sanos, que teníamos la Claro. oportunidad de jugar con mis primos. Tengo mis primos queridos con los que crecí, Pablo Sánchez
Iván Sánchez. Ya. Iván Sánchez es profesor de la Pedro Vicente Ah, Maldonado. ya. Pablo Sánchez, él trabaja en el municipio de Baños. Javier Puro Sánchez. Javier personaje. Sánchez, que fue rector en el técnico Baños, en la Claro. unidad Ah, Baños, sí, y es profesor de ahí. sí, Ya, sí. entonces yo en la infancia compartí con ellos. Crecimos iguales porque mi tío Miguel Sánchez Ujú. tenía una propiedad, tiene hasta ahora en el Nahuazo, y nos gustaba Mm. ir allá, tenían vaquitas, entonces tenía ganado, vaquitas y toritos, y nos iban llevando ahí, especialmente a las vacaciones. Nosotros pasábamos las vacaciones allá. Qué Cargados los bonito. cuadernos, porque antes en vacaciones nos mandaban a hacer las caligrafías, las ¿En copias. dónde estudió, Yo estudié profe? en la Pedro En Vicente la Maldonado. Pedro Vicente Maldonado. ¿Y Sí, qué tal? Era escuela solo de varones, solo de ¿no? varones. ¿Y cómo Sí. era la relación de... se dice, ¿no? Mm. Bueno, que los hombres son un poquito más traviesos. Entonces, ¿cómo? Y he tenido la dicha de, por ejemplo, compartir con chicas que estuvieron en la Pablo y me dicen, o sea, tranquilas, porque nos llevábamos, hacíamos travesuras y tal. Pero lo contrario a la Pablo era la Pedro. En este caso, ¿cómo se llevaban entre varones? Bueno, amistad sincera de amigos. En verdad, como tú dices, era escuela solamente de Ujú, varones. Y tuve el privilegio de tener como maestro desde primer grado hasta sexto grado, que era en ese entonces, ujú. al licenciado Luis Fausto Vivanco. Fue los 6 años Mm. profesor nuestro. Así, él Seguidito. seguidito. Y eso hizo de que nosotros, más que compañeros, nos criemos como hermanitos. Claro. Ya. Por Ujú. ejemplo, voy a citar nombres, espero que no se resientan todos porque no me acuerdo de Nah, todos, acá, pero fui pero vaya compañero, poniendo presente ahí. pero fui compañero de Diego Guevara, Bien. de Pablo Proaño, que era paisano conocido, de Mario Pérez, conocido como el Calzoncillo, Sí. ya, de Marcelo Acosta, del Carlos Caicedo, eh, también muchos compañeros que hoy no se me vienen a la mente todos los nombres, por eso pido mil disculpas. Pero Mil ponga falto disculpas. yo. Ah, no, Freddy Barriga. Puro Sí, por personaje. Freddy Barriga. eh, y Guillermo Cisneros, que tuvimos la oportunidad de compartir los 6 años en la escuelita Pedro Vicente Maldonado, que tengo entendido, y ya tuvimos una reunión de ex Excompañeros. compañeros, porque Ujú. este año cumplimos 50 años de haber terminado la Pedro Vicente Maldonado, en manos Guau. de nuestro querido profesor Luis Fausto Vivanco. Qué bien, Mm, qué dicha, qué dicha. mm, Imagínense, 50 años 50 años. y uno todavía los recuerdos siempre están ahí presentes, Sí, por sí, eso se sí, dice, sí, ¿no? sí. Que recordar es volver a vivir y justamente es lo que espero de este episodio, que vayamos recordando todas esas anécdotas que quizás uno no haya compartido en otro espacio. Para eso Sí. justamente creé este espacio para contarle a la gente esas vivencias que quizás hace mucho no conversábamos, nomás ahí cuando asoman los panas con un whisky, oye, ¿te acuerdas? Pero hoy hacerle saber al público, como hermanitos, todos, claro, porque así era el docente, incluso al estar tantos años llevándonos de la mano, se convierte en un segundo padre. Y, y en la educación, ¿cómo era en ese entonces? Porque supongo ahora ha cambiado mucho el tema de la educación. Antes, como digo, el docente era como padre, tenía incluso el permiso de regañar y corregir al alumno. ¿Qué tal era su profe? A ver, ¿era bravo ahí, no tanto? De todo un poco, de Ya. todo un poco como un buen padre, como un buen padre. Entonces él sabía cuando tenía que reprender, lo hacía, y cuando tenía que asimismo darnos un pequeño cariñito, también, pero de buena fe, ¿Alguna lo vez le hacía. castigaron, profe? Que yo recuerde, no, ¿No? que yo recuerde, no. ¿Usted como niño era tranquilito, hiperactivo? ¿Cómo se consideraba? Bueno, desde pequeño yo tenía mi inclinación al chiste, a Ya. la broma, ya. Y es así de que, por ejemplo, con Iván Santamaría y otros compañeros más, participamos en un sainete. Hace años atrás había una propaganda de Tres Patines y de Baristo, Ya, hace tres muchos patines años. de escuchar. Ya. Entonces, hicimos un sainete con una de las escenas. Ya, Me gustaba la comicidad. ya. Ya, y ha sido medio cómico, medio chistoso, ¿no?
Y tú me conoces más Sí, que sí, nadie, pero sí. de ahí hiperactivo, así de No, haber, no, 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 para dar dolores de cabeza, no. no, ni No, no, alguna no. travesura que se acuerde que haya hecho Así y- travesuras, no. muy Así bien que le portado. haya dado dolores de cabeza a mi profe, no. No, No, como un niño común y corriente, lo único que sí, por ejemplo, era me gustaba chistear, ya, eso sí. ajá, De ahí molestar con era las medio tranquilito, bromas. era. En la escuela era medio mudito todavía. Sí, sí, es que de todo hay en la Sí, viña del sí. Señor, Ya dice. después me fui avispando. Vamos, vamos ahí. ¿En qué colegio? Después acaba hasta sexto grado, me Sí, dice que había, y después, ¿qué seguía? ya. Bueno, verás, te comento. Mi tía Carmen Sánchez, ella trabajaba, era profesora en el Puyo, Ya. trabajaba en la escuela Santo Domingo. Y ella, todas las vacaciones, un cierto tiempo de las vacaciones, en matrícula especialmente, me llevaba al Puyo, todos los años. Ya, entonces me llegó a gustar el Puyo. Y como yo Sí. vivía con la mayor parte del tiempo con mis abuelitos, eh, mi tía le propuso a mi mamá y mi papá que me vaya yo con ella al Puyo a Al estudiar, que ella pollo. me me ayudaba dando el colegio. Ay, Y qué me fui a estudiar en bueno. el Colegio Vicentino, En el sí, pollo. Colegio Ajá. San Vicente Ferrer. En esa época ese colegio de igual manera solo de varones. Era el colegio fisco misional. Y como estaba de rector mi tío, el sacerdote, el curita Domingo Sánchez, Ya. entonces, ¿qué más me quiero? Pues, Claro, o ahí sea, sacando no, pues pinta, Sangano Pinta, que todo. No era sabes quién es mi sobrino, tío. sobrino del rector, pues. Claro, pues sí. Entonces, me gustaba y me fui. Ahí estudié lo que ahora es octavo, noveno y décimo. Y en Ya. ese entonces era primero, segundo, tercer curso Ah, de ciclo ya. básico. E Estudié igual ahí. de ahí por afuera, porque yo creo que esa edad, bueno, antes, ahora es que son un poco más vivitos, como se Sí. dice, pero en ese entonces la oportunidad de quizás ya a los 14 15 años salir o conocer amigas, todavía, ¿no? Bueno, yo me crié con mi tía y mi tía sí era estricta, no me dejaba Ujú, ah, nomás salir. ya. Sí. Es que así eran los padres y las tías de esa Claro, época. ujú, el control ante todo. Y a lo que pasó es de que, bueno, yo estuve hasta tercer curso de esa época, de ciclo básico allá, y mis hermanos iban creciendo. Yo ya era adolescente y tenía a mi hermana también ya adolescente. Entonces, Claro. tuve la necesidad de compartir ya mi vida con mis hermanos. Entonces, yo le agradecí de corazón a mi tía por el tiempo que me tuvo ahí, pero quise venir Se ya regresó. a estar con mis padres y con mis hermanos, que con ellos poco yo había compartido, porque yo me crié más con mis abuelitos. Claro, la convivencia. Entonces parece que ellos también dijeron que sí, ya era tiempo de que yo me incluya en Vuelve. la familia. Ujú. Y vine acá y a estudiar en el Oscar de Reyes. Ah, Sí, ya, fui, Oscarina. fui Oscarino un año. Pero la diferencia fue inmensa, Porque, ah, porque en el claro. Vicentino, como era el colegio de fisco misional, de Ujú, curitas, ujú. la disciplina era bien estricta, era como en cuartel. Por Me ejemplo, ahí imagino. los profesores tenían la autoridad de agredir físicamente al estudiante que se porte mal. Yo recuerdo una vez cantando el himno nacional, un muchacho de bachillerato se burló del himno. Fue el inspector y le pateó, ¿En serio? y le pateó. Y Y era todo permitido en ese. claro, en ese entonces no Entonces, había que entonces nosotros, mamita. sí, ahí ¿Qué harías? nos hacían servicio especial. Cuando, por ejemplo, en un curso pasaba algo, recuerdo que se robaron los borradores que tenían los profesores. Se iba, asomaba uno, se perdía otro, iban roba, 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 roba. Y el tutor, él nos hizo servicio especial. En un solazo nos llevó como en cuartel. Entonces éramos bien disciplinados, bien Claro. disciplinados. Ahí, Y ahí como éramos solo el varones, cabello, nada bien que cortadito, bien bien cortadito, ¿no? cortadito. Y ahí la disciplina más que todo. Vine al Oscar y me encontré con todo lo contrario. Primero, el colegio era mixto, hombres y Claro. mujeres. ¿Cómo fue A ese mí cambio para usted tremendo, llegar? Pero tremendo, sí. para así emocionada. Porque, o sea, Oh, con recelo, sí, con me recelo, imagino, recelo. como muy Y como inocente. seguía siendo mudito, ya Inocente. seguía inocente, no sé. Entonces, para mí fue un cambio brusco. Y la disciplina. La disciplina aquí, mucho que decir, dejaba mucho Sí, que decir. Aquí hacían los estudiantes lo que querían, si querían entraban a clases, si no, no. Y vi, no, no, no me no adapté, le gustó. no me adapté, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Claro. Bueno, yo estaba siguiendo físico matemático,
porque quería ser arquitecto. Eso era mi Wow. sueño. Era bueno para el estudio usted. Matemática me gustaba. Sí. Ya. Lo que no me gustaba y nunca me llegó a gustar fue física. Ya. Bueno, me quedé en ese entonces había el suspenso y aplazado. Me quedé suspenso en matemática y me quedé aplazado en física. Y me estaba preparando para los exámenes en vacaciones. Pero ya vino la noticia que se iba a crear el Instituto Normal número 15. Ya. Y llegar, bueno, se oyó, yo escuchaba, pero no le paré asunto. Ujú. Llegaron mis tías, Rosa Mantilla y Miche Mantilla, llegaron un día a visitarles a la casa, donde mis papás. Y estábamos conversando y me preguntan, ¿y vos, hijito, qué estás pensando? ¿O qué ¿Qué piensas? quieres hacer ¿Qué quieres después? ser? Claro. Ujú. Entonces yo dije, yo quiero seguir arquitectura y por eso estoy siguiendo físico matemático. Y mis tías dicen, pero hijito, ven, tienes que estudiar 3 años de colegio, 5 o 6 años de universidad, y para que salgas sin trabajo, Sí. a no ser nadie en la vida, solo agarrado el título. ¿Por qué no te cambias al instituto? Ya se va a crear el instituto. Vas a estudiar 5 años y vas a salir con trabajo. Y en esa temporada, en esos años, estaba de presidente de la República el finado Jaime Roldós, Ujú. y él había incrementado al 100% el sueldo de los maestros. Estamos Wow, ganando claro. súper bien. Claro, Él, es que antes el maestro era súper valorado sí, también. sí, sí. Ujú. Entonces, eso fue la llamita que encendieron. El Es, sueldo, que estaban claro, ganando ay, bien. ay, ay, justo iba a Porque preguntar. yo, hasta esa época, yo nunca pensé en ser maestro. ¿No? No, nunca, De, de, ni por de idea. niño o de joven, ¿qué querías ser? La verdad, Ajá, la verdad, su sueño. sacerdote, ¿En serio? sacerdote, Oiga, sí tiene pinta. Mentira. de curita ¿En arranclado. serio, Verás, te gente? comento una anécdota. Guau, esa En no mi me la infancia, sabía. porque yo había días que sí subía donde mamá, Ya. pero yo recuerdo, yo era pequeño y mi infancia vivía en la casa del papá del licenciado Luis Vieira, de Don Bicha Vieira. Ajá. Ahí vivíamos. Y yo reunía a toda la familia Vieira y a mi familia en el patio de la casa, ponía una mesita con mantelito y todo. Yo no Ah, sé si mi mamá me hizo un hábito o fue un vestido de ella, pero yo celebraba misa a porque yo dar sabía yo misa. sabía la misa al revés y al derecho. ¡Guau! ¡Qué Y, bonito! Pero sí, comparto. Yo también, por ejemplo, a mí igual me encantaba ir a la iglesia. Bueno, en este caso mis papis son cristianos, entonces yo me enamoré igual tanto de Dios porque ese es un amor que uno nunca deja. Entonces igual recuerdo que yo a mis sobrinos, primos, les traía y les hacía la escolita dominical, les imprimía ya, qué cosas de la Biblia y todo y a jugar. Pero qué cool, ya, y qué los 3 años cool. que pasé en el Puyo, que me faltó conversarte, y Ujú. ahora, bueno, que viene este tema. Mi tío el cura celebraba Ya. todos los días, todas las noches, misa a las 7 de la noche. Y Y este yo primerito, era, así. no, yo era monaguillo. Éramos Ya. 2 compañeritos monaguillos. Era uno que entraba con el incienso y otro con la campana. Yo era el de la Yo campanita. hubiera sido la de las Tilín, tilín. ofrendas. Entonces, había ese en mí en ser sacerdote. Pero ¿sabes Sí. quién no me dejó ser sacerdote? ¿Quién? Mi tío. ¿Qué le dijo? Él me dijo, preferible te haces chapa, pero no cura. Sí. No, pues Y eso cuando está estaba, peor. Mentira. entonces cuando yo estaba estudiando en Vicentino, llegaron los del seminario Ya. a inscribir a los que deseaban ir a estudiar para curita. Entonces, como él era mi tutor, eh, de familia, él era Claro. mi tutor, Ujú. entonces yo Representante. tenía que pedir la autorización y me dijo, no, hijito, no, la vida te va a ofrecer muchas cosas mejores que no sacerdote. Y hoy en día, viendo atrás, ¿se arrepiente de no haber sido Creo sacerdote? que fue obra de Dios que no me haga Ya. sacerdote. Ok. O sea, porque llegué a hacer lo que, Lo que lo ahora que es, ajá, ahora, todo tiene un lo que fui. propósito. Ok, Sí, ok, sí, sí, listo. sí, sí. O sea, de eso te digo. Ajá, Dios, a lo mejor a través de mi tío, Dios dijo, no, eso no es eso para no es ti. para ti. No es aunque me gustaba, pero bueno. Ujú. Bueno, yo creo que me gustaba porque también mi tío fue como mi hermano mayor. Claro, Entonces yo le veía ese admiraba ejemplo. mucho la forma Sí, de ser de él y todo eso y quise ser como él, ¿no? Puede hacer eso. sí. Bueno, entonces después se iba a abrir este instituto. Ya, entonces ahí sí regresamos. ¿Verdad que Ajá. estamos yendo y viniendo? Sí, sí, no, la gente la tiene clarísimo, yo también, Ya. está, Bueno, esa, por entonces, ejemplo, ese dato y yo y muchos creo que no sabíamos. claro, ya, hoy se van a enterar. Acá. Solamente mi familia íntima, mis allegados Ya ven, saben esto. primicia. Ya, bueno, entonces
ahí tomé la decisión de retirarme del Oscar para pasarme al instituto, pero había un problema que el instituto todavía no entraba en funcionamiento, estaba creado, Mm, pero no funcionaba. Verás que en ese entonces entrábamos a clases en octubre. Ya yo ya no estudié, pues, ujú. octubre, noviembre, diciembre. Ahí hay una etapa de mi vida que pasé de niñero, porque mi mamá, cuando yo tenía unos 14 años, 13 años, se quedó embarazada. De mi Ya, hermana la Cristina tenemos una diferencia, creo, de 15 años. wow, sí es Ya bastante. entonces, 14 más o menos así. Ujú. Entonces, yo pasaba en la casa porque no entré a estudiar, me tocó, mi mamá dio a luz y estaba mi hermana chiquitica, Chiquita. tiernita, tuve que Ajá. cuidar. ¿Y sus otros Ya, ya hermanos? estaban grandecitos, ya estaban en Ya. la escuela. Mm, Entonces yo pasé de niñero, ayudando a criar a la la Pucho. chiquita, Sí, como hija y sí, por ella era bien, bien pegada a mí. Ya, entonces en enero entra en funcionamiento el instituto. ujú. Y como era institución nueva, les prestaron aulas en la escuela Sebastián Acosta y las oficinas en la Sagrado Corazón. Ya. Entonces, la parte administrativa funcionaba en la Sagrado y la académica en la Sebastián. Y nosotros, por la tarde, obviamente, Ujú. y fuimos a estudiar por la tarde. Al comienzo éramos 120 estudiantes que entramos al Mm. primer año del instituto. Ya, ¿y ese instituto para qué se supone que Para era? profesor, Solo para solo docencia. para Ya. profesor primario. Ah, ok. Eso era el título. Ujú. Eran 5 años. 3 años que estudiábamos y sacábamos el título de bachiller en ciencias y los 2 años que era post-bachillerato. El que estudiaba hasta sexto y quería retirarse para irse a la universidad podía Podría hacerlo. ser. Y si no, Ah, nos quedábamos 2 años terminar. y salíamos con título de profesor Claro, primario. súper mejor, creo que la oportunidad, Sí, la ganga, o sea, ya sí. solo 2 añitos y trabajo fijo. Ya, entonces, eh, así fue, que pasé octubre, noviembre, diciembre de niñero y en enero ya empezamos Clases. a estudiar, sí, a laborar. Al comienzo sin uniforme, que sin recién creado. Y Claro. luego ya con el Comité de Paz de Familia y los directivos Sí, del colegio, no había escuchado, no he escuchado tanto de ese instituto, por ejemplo. claro, Sí, con ese ya, nombre que usted me dice. sí. Ujú. Entonces, de ahí, después de un tiempo se creó, establecieron el uniforme, que me Ya. acuerdo, para el diario era buzo café, camisa blanca, pantalón caqui, zapatos café, Como el del técnico, más o menos. el pantalón, Ya. ya. Y para el de parada, lo que cambiaba era una chaqueta, una levita de color Mm, café. Pero la mayor parte, gran cantidad del Oscar pasamos al instituto con estudiantes tenía algo muy particular esta institución, como era a nivel provincial, ya. vinieron de otros cantones y de otras provincias a estudiar acá. Éramos Wow. 120 estudiantes que tuvimos que rendir primero exámenes de admisión. Entonces los 120 mejores notas Pasaban. ingresamos. Ya. Y ahí conocí a mis grandes amigos de la vida, porque hasta ahora nos llevamos, ¿no? Qué bien. Ya. En el Oscar le conocí a Manuel Montero y a Gustavo Salán. Ellos son también docentes jubilados que viven en Puyo, en Ah, Pastaza. ya, Se me quedaron allá. fui. Pero en el instituto número 15, ahí conocimos al cuarto integrante, Edwin Granja. Ya, él, gran Ajá, maestro también, aquí claro. conocido, ¿no? Sí. Fue rector en la Sebastián Acosta. Ya, entonces, desde ahí la vida nos unió y seguimos juntos. Qué bien. Luego íbamos ya con otros amigos de otras instituciones, juntándonos y formando lo que hoy tenemos la Gallada. Entre uno de ellos tu vecino, Raúl Acosta, Ah, ya. y muchísimos más, que por obvias razones, por el tiempo no me voy a poner a nombrar a cada uno, pero somos Ahí a la bastantes. lista. Ah, tenemos Sí, tiempo ahí, pero los que se cuatro, o acuerden. sea, que sí se formó la La mesa coartada. sí, del instituto. Eh, empezamos juntos y nos graduamos juntos. Qué bien. Eh, entonces ahí terminó ese ciclo del instituto. Ah, pero te converso, que yo fui interesado en el sueldo, que dijeron mis Ya. tías que era un buen sueldo. Yo ni idea de ser profesor, ni idea. Como yo seguí físico matemático en el Oscar, me quedaron las bases de la matemática. Mm.
Entonces yo en el instituto me convertí en excelente matemático, con decirte que yo los exámenes iba sin estudiar Qué y calificaban bien. sobre 100, eran no sobre 100. Todos los exámenes de matemática se marcaba 100, 100, 100, 100, 100, 100, Wow, bien, vea. porque la matemática Cerebro, me quedó. cerebro. Sí. Qué bien. Lo que era pésimo para la ortografía. Ah, es Pésimo, que eso pésimo, pasa pésimo, mucho, ¿no? pésimo. Los que son buenos para literatura son malos para matemática y los que son malos para matemática, buenos para literatura. Yo para números hasta ahora ni multiplicar, Dios mío, dividir, ¿qué será eso? Con decirte que el licenciado Gonzalo Silva, que tiene los calditos acá, Bien. excelente profesor de literatura. La primera clase de él dijo, saquen cuadernito, un esferito, dictado. Dictado. Ya, en 10 Claro. líneas creo que tuve 60 faltas. Me dijo, hijito, con esas faltas Reprobar. piensa ser profesor. ¿Clases de Entonces, qué? entonces ahí tuve que yo autoeducarme en ortografía, con el diccionario y estudiar y Claro, prepararme. leer y el Ya, no quiere decir diccionario. que hoy sea una eminencia para la ortografía, pero mejoré muchísimo. Pues Claro. gracias a él. Los Tiene años nombre y también. apellido mi mejoramiento de ortografía, el Sí, licenciado Gonzalo Silva. qué Sí, ahí bien. conocí a grandes maestros del instituto que nos formaron, tanto como personas como maestros. Y yo me di cuenta que tenía vocación de maestro cuando salimos ya a las prácticas. ¿Dónde le Cuando, tocó? eh, a ver, mi primera escuela de práctica fue en Ulva. Mm. Pero yo practiqué en Ulva, practiqué en Machay, la escuela que era de Machay, en La Palma, en Chaupi, en la escuelita de Chaupi. Ya, pero en las prácticas, ahí fue cuando yo me di cuenta que había tenido escondidito la, Esa chispa. sí, la vocación de maestro. Sí. ¿Hubo algún momento en específico o simplemente con el paso del Con tiempo el paso dijo del tiempo. esto fue lo Con el mío? paso del tiempo me fui dando cuenta de que esa había sido mi vocación. ¿Y por qué Dios no permitió que Que sea me curita. haga curita ranclada? Ya. Entonces ahí sí, te comento algo que hizo historia Somos la primera promoción. Ah, Por cuestiones de política, el rector fundador, el licenciado Alfonso Aguilar, ya. por cuestiones de política querían cambiarle, sacarle el del rectorado, que era un buen rector. Y él, más que todo, él veía el aspecto humano de nosotros como estudiantes. Ya, y él era nuestro defensor ante los profesores. Mm. Entonces él se ganó el cariño. Ya, y quisieron cambiarle y quisieron ponerle al don Alfonso Sá. No teníamos nada en contra nosotros del licenciado Alfonso Pero Sá, estaban porque él al menos él felices. fue director en la Pedro, donde que yo también me Sí, estudié. Entonces claro. nosotros le teníamos aprecio, pero no creíamos que era justo que Sacar al uno para claro, y poner alguien al que otro. vino a fundar una institución y a sacar adelante a la institución y por cuestiones políticas cambiar. Porque si era, a lo mejor tenían argumentos válidos, decir, ¿por qué le cambiamos? Ok, Puede ser que hubiésemos ajá, pero aceptado. cuando es político, a Entonces, veces, ay, hacen sarta entonces, como de éramos la embarrados. primera promoción, los más viejitos de la institución, porque ya se iban creando más cursos y éramos medios revolucionarios, hicimos paro. Bien, ¿en Nos tomamos la serio? institución. Porque eso más, o sea, me olvidé de conversar. Al comienzo estuvimos en la Sebastián, Ya, pero como las aulas, o sea, el espacio no era lo abarcaba para propicio, tanto. las autoridades gestionaron y nos pasaron al Oscar Efraín Reyes. Ahí estudiábamos la tarde, No. ya en el Oscar Efraín Reyes. Entonces ahí nos tomamos la institución, ajena, no era nuestra institución, nos tomamos. Pasamos 3 días, 2 noches, sí, y no ¡Guau! permitimos que le cambien al licenciado Bien, o sea, Aguilar. no podían entrar ni los de la mañana, Nada, ni, nada, y nadie, la nadie. policía Sí, llegaron, sí, nos llegaron. amenazaban a botar bombas, nos iban Y ustedes a fuertes desalojar, nosotros ahí ahí. en la lucha. ¡Qué Sí. bien! Mi ¡Qué mamá bien! fue bravísima, enojada, a sacarles a mis hermanos menores que también estudiaban ahí. Y vos mudo viejo te quedas, si quieres Ya quedarte, sabrás lo que sabrás lo haces. que es. Pero Y- cuando acabe el paro ahí nos vemos. Entonces, pero bueno, mejor, ahí se la ha de haber pegado un poco y ese espíritu de de lucha, lucha, sí, de lucha, sí. de no apoyar a Es que las todo injusticias. maestro tiene algo de revolucionario, Sí, pero no sí, de sí. revolucionario, de Mal, guerrillero, no, no, ajá, no, no. no, Sino de sino hacer para justicia. bien, sí, Sí, sí. por justicia. Entonces, eso una de Y las, lo lograron. sí, logramos Sí, le eso. dejaron Sí, ahí y cuando bien. nos graduamos, él nos impuso las musetas, sí, Qué tuvimos ese bien. gran honor. Oh, Ya, nos graduamos,
Parece que 118. 118. Solo dos No, no se sí, graduaron. algo así. Es que algo sucedió. Ajá. Ya, y tuvimos la dicha de, bueno, teníamos la convicción, yo le propuse a mi papá eh, que me dé la licenciatura, Mm. pero él me dijo, hijito, tengo 5 hijos más que mantener y dar el estudio. A la final tú con este título puedes trabajar. Y bueno, y reflexiona, dije, está bien. Claro. Y como todos teníamos esa ilusión de ir a trabajar, Ujú. entonces pusimos carpeta por todo lado y ahí sí, armamos. Bueno, de ahí te comento. ¿Hasta qué hora llegaré? No importa la hora. Si quiere bater récord, el episodio más largo dura 3 horas. Ah, bueno, te comento que yo con mis amigos, con los que te nombré y otros amigos más, fuimos a dejar carpetas en Chimborazo, en Tungurahua, en Pastaza y a donde Todos salga. lados. Ya, de todas maneras, como yo tenía esa inclinación al Puyo, eh, una tía que todavía, tía política, Elena González, ella era directora del Instituto Especial de Alumnos con Necesidades Ah, Específicas. ya. Y me Ujú. dijo, ve hijo, ven a reemplazarme, yo me voy a un seminario en Argentina, ven a pasar una semana. Digo, pero yo, ¿qué sé? ¿Qué hago? Es que te vamos Ujú. a dar solamente con el grupo con más fácil. Ya. Entonces me fui a pasar una semana ahí, casi salgo loco, ¿Por qué? porque es bien Difícil, 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 claro, bien claro. difícil. Me Yo casi imagino. salgo traumado Pero también de- ha de haber trabajado aprendí, mucho la pero aprendí, paciencia, sí, pero sí, sí, sí. aprendí. Bueno, estando ya acabé esta semana y una hermana de ella, Margarita González, estaba embarazada y iba a dar a luz. Ya. Ya, en cambio, ella me dijo que le vaya a reemplazar en una escuela, trabajaba en la vía Napo. Parece que es el kilómetro 25, creo, no me acuerdo bien. Y me fui. Y firmamos un contrato en la dirección de estudios de un mes que le iba a reemplazar yo. Y ahí estaba. Ya pasaron 15 días. Cuando yo las tardes llegaba, yo vivía con mi tía Carmen Sánchez, con la que te Ujú. nombré, con ella vivía. Yo solterito. Imagínate, recién graduado, joven, bello Por supuesto. y virgen, lo más hermoso, lo más importante. ¿Qué más quiero, diga? Joyita, Combo para las chicas. joyita. Ya, entonces, yo las tardes salía dizque, a vacilar en el Puyo, ¿no? Ya. Ya, yo 20 años, 20 años. En su prime. Ya. Ahí. Entonces, una tarde me topé con Edwin Granja. Digo, ¿y qué haces? Dice, sabes que ya me salió trabajo. Pero con un compañero, con Ernesto Villus, los dos se iban a trabajar. Dice, pero él no llega y le estoy esperando. Así que se iban a una escuela fiscomisional y que se iba a hablar con el obispo a decir que espere un momentito que el amigo ya llegue. Oye. Fue más o menos 3 de la tarde. Cuando a las 5 de la tarde me encuentra él, pero ya con una medio desesperado. Digo, ¿y qué pasó? Dice, no Chut. llega mi compañero. Dice, ve, de repente, no quieres ir vos a trabajar. Digo, es que yo estoy reemplazando. No, Dice, pero en cambio acá vamos con seguro. nombramiento. Ujú. Ah, Con un nombramiento, no era buenazo. contrato, era con Claro, nombramiento. ya. Digo, ¿y a dónde? Dice, a Montalvo. En el Puyo, Montalvo era nombrado. Pues. Digo, Montalvo, Ujú. ya vamos. Así que nos fuimos donde el obispo a que él dé la autorización para que la Dirección Provincial de Estudios de Pastaza me extienda el nombramiento. Cogimos el oficio y ¡Qué corre, porque suerte, corre, ya se cerraban las profe! oficinas. Entregamos el oficio y dijeron, ya, vengan mañana a primera hora les damos el nombramiento. ¡Qué Ya, bien! Y usted fuimos felices. felizote. Ya fuimos, hicimos el nombramiento, todo listo, ya. Ya hecho los papeles, le preguntamos al señor eh, que era jefe del departamento donde que hacía de recursos humanos, de talento humano, donde que daban el nombramiento. Le preguntamos que dónde queda Montalvo. Dice, váyanse, dice, afuera en el corredor está el mapa de la provincia y ahí está, y busquen. Llegamos y buscamos Puyo, y de Puyo a Montalvo, Montalvo, cerca del Puyo, ¿no? Montalvo, Ya. Montalvo, no había Montalvo. Y pasando un Usted señor al que ha Parque sido, Montalo, ¡yay! pasando un señor que ha sido supervisor. Y le decimos, tenga la bondad, indíquenos Montalvo, cerca a la frontera. Dije, mamá Ah, ¿a mía, dónde oye me fui Edwin, ¿a a dónde me meter? llevas?
Dice, digo, ve ahí para allá, claro, no, dice, de allá se va en avión. Es en la Dice, ya selva. tienen nombramiento, sí. Ahora, con el nombramiento tienen que irse a la Shell, a, a las de Socorro, era Claro. la empresa con la que tenía el Viajaban convenio ahí. del Ministerio de Educación para que Ah, nos den, nos buenazo, pero daban dos vuelos gratis, el de entrada, el de que era el inicio salir. de año, y el de salida a fin de año. ¿Cuánto tiempo tenían que estar ahí? Bueno, ya después nos enteramos que teníamos que estar cada 3 meses, podíamos salir. Ah, ya, ok. Ya, pero 3 meses, No, imagínate. hasta adaptarse y todo. Claro. Ya, bueno, entonces nos quedamos viendo las caras, dijimos, ya ni modo. Ya, ¿qué vamos a hacer? Estaba hecho el nombramiento. Así que nos fuimos a la Con Shell. razón le han dado de una Claro, oferta. así, ¿a dónde? Bueno, así que Mario, de igual manera, ya le di el nombramiento, él sí va a Nuevos Corrientes. No sé, ya él, en alguna vez que converses con él, ahí le Sí. puedes tomar en cuenta. Ajá, chicos, el próximo Preguntarle. episodio que va a salir, ya les dice spoiler ya, pero se vienen cositas y ahí va a ser como la parte 2 de esta historia. Ya, entonces, nos fuimos los tres a la Shell. Ya, Ajá. pero él iba solo a a ¿Y Nuevos cómo se Corrientes, conoció con el profe Mario? en el instituto. ¿Ahí? En el Ah, él también instituto. estuvo en el Bueno, a ver, en el instituto le conocí a mis Cuatro cuatro amigos. amigos, incluido Mario. Ya. Mario fue y ha sido mi gran amigo y compañero. Le descoló, profe Sí, Mario. mi gran amigo. Sí, profe Mario él ha sido mi gran amigo y compañero. Ya te voy a conversar las aventuras con él, Walter. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, entonces Mario y Edwin fuimos a la Shell ya a reservar los vuelos y nos dieron para el mismo día, parece que era un lunes que volábamos. Ya, el fin de semana vinimos a Cabaños a despedirnos. Otra cosa que era ¿Y qué le dijeron a usted No, pues sus papás? ya íbamos a hablar ahí sí le vi a papá llorar. Ahí sí Oh, lloró por esta criatura, tenía que irse lejos. sí, Íbamos a volver en diciembre, imagínense. que esa vez entrábamos a ver, nosotros hicimos nombramiento, eh, está con fecha 5 de noviembre del 85. Ya, entonces estábamos en esa fecha, en esos días, y podíamos salir en diciembre. Pero bueno, ya reservamos los vuelos y de mañana nos fueron a despedir a Mario, la Mm, familia, a nosotros, mi mamá, mi tía, a Edwin de igual manera. Ya, pero con Edwin volábamos. Y la sí, primera vez porque que les tocaba el íbamos, mismo. nosotros íbamos a volar. Ujú. Entonces primero voló Mario, ya le despedimos de él, se fue solo y nosotros nos íbamos a Montalvo. Entonces llegamos, mientras volábamos primera vez y la selva era una alfombra verde. ¿Qué pensaba en Te ese decíamos momento? que se cae la avioneta. Uy, qué miedo, es que Y que sí, ni sí, para la sí, sí, limosna. sí hasta ahora, o sea, si hasta hoy que se supone que todo ha mejorado, que hay vías y todo, sigue existiendo cuántos accidentes. Y Ahora empezaba imagínense. la avioneta, te decíamos ya era que diga que bajemos de empujar. ¿Cómo le hago? Bueno, total que llegamos, íbamos con cargamento de todo porque decían que ya no hay nada, con víveres, con todo, y llevábamos desde el colchón, cobijas, todo. Llegamos y de la emoción que llegamos nos estaban esperando padres de familia, eran indígenas. Claro. Porque de Ujú. Montalvo, Ah, de Montalvo, del batallón Montalvo, teníamos que en canoa, media horita más abajo, ahí era la escuelita de nosotros. Era una casería Pacayaco, era la comunidad ya. donde que íbamos, indígena. Entonces, de la emoción, se nos olvida bajar el colchón de la avioneta y se regresa el colchón. Nos damos cuenta cuando llegamos a la escuela. No, ¿y Verás, en qué iban a dormir? embarcamos las cosas ya en la canoa y bajábamos. Y lo ¿Qué nomás sorprende, tenían que llevar? bueno, víveres, ropa, el colchón, cobija, todas esas cosas. Y obviamente los libros que íbamos Para dar para clases. dar clases. Ujú. Ya. Entonces, el momento que llegamos ya a la comunidad y nos entregan que vamos a vivir, dice, la escuela estaba a medio construir. Bien. Entonces, el aula que estaba media ya terminada, hicimos dormitorio. Un aula que estaba todavía medio construida, hicimos un aula y donde que estaba construyendo la cocina, hicimos la otra aula. Ya, el momento de sacar las cosas de que queremos armar la cama, ¿qué colchón Ay, tuviste? no. ¿Y ahora qué hacemos? Así que verás, lo que hicimos es,
una cobija más gruesita le pusimos de colchón y con el toldo nos tapaba. Ay, Y así pasamos 8 días, cosa que en la espalda 8 días. teníamos las rayas Ay, ay, de ay, las tablas. claro, eso iba a decir. Ay, 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 esa pobre columna. Menos mal, jóvenes, ¿eh? Ventajosamente, el curaca de Pucayacu, él había entrado en vuelo de las de socorro y con él le mandan lo del colchón. Y él nos vino a dejar cosa, que qué alegría dormir en colchón. Gracias. Pero Ay. en una cama dormíamos los dos dormíamos, teníamos que compartir ahí. Y así pasamos año, un año y medio casi, porque Guau. a Edwin ya le dieron, el siguiente año le dieron el cambio, Y ahí para emergencias y así, ¿a dónde iban? emergencias, Ujú. otra nada, pues. O No, sea, y ahí tenemos una historia. Bueno, ahí, durante el tiempo que trabajamos el primer año, había un señor de la malaria que iba y venía de Nuevos Corrientes. Entonces con Mario nos casteábamos como mm, enamorados. sí. Sí, yo le escribía, él me contestaba, él me escribía, yo le contestaba. Ah, Entonces, en una de esas cartas, nos invita a la fiesta de la comunidad de él, comunidad indígena, ya, en diciembre. por Navidad o algo así. No, por las sido fiestas de la comunidad, Mm, en ya. diciembre. Nos invitaban a nosotros y a toda la comunidad. Entonces, como la escuelita que trabajábamos se llamaba Sebastián Acosta, ya, y era fiscomisional. Entonces, el padre Elías Murguizo, él era quien controlaba que nosotros trabajemos ahí. Él, él construyó en Ucayacu una iglesia solo con piedras de río. Es una Wow, linda qué iglesia, increíble. capillita que hizo. Ya, pero él nos controlaba, ¿no? Ujú. Que nosotros trabajemos. Y ahí tuvimos un pequeño enojo porque aceptamos la invitación de Mario. Ya. Entonces nos fuimos con padres de familia, con estudiantes y dejamos abandonada la comunidad. Y era semana entera, porque eran 2 días de camino, Hijo, un día por la selva. ¿y Eh, cómo un- 2 días de o camino? sea, caminábamos un día, nos cogía la noche, teníamos que dormir ahí, caminar el siguiente día, y ¿En ahí llegábamos, sí, serio? y ahí llegábamos, y ahí era un día pasar ahí en la fiesta y teníamos 2 días de regreso. Entonces, Hijo. la semana, O sea, ni terminaba la cómo semana. decir, voy de fiesta, estoy chuchaca y me quedo ahí No, con no. las Pero mismas. fuimos con toda la comunidad, con los estudiantes. Y ahí, en ese entonces, ya llegó Manuel Montero, llegó a trabajar en Montalvo. Entonces él con otros profesores de Montalvo también se unieron a nuestro viaje A la y fiesta. nos fuimos. Ya, pero Mario, en la casta, la comunidad que él trabajaba era comunidad evangélica. Ya, Mm, entonces Mario en la casta me pone, ve por Dios, trae tabacos y trago que ya 2 meses que ni fumo ni nada. tomo. Un Así que tabaquito, algo. nos conseguimos una caneca de trago y un cartón de cigarrillos para él, Bien. que le íbamos llevando para él. Así que empezó la aventura. Y llegamos a un pueblo abandonado que se llamaba Viejos Corrientes. Estaban abandonados ahí, con chocitas y todo, Ujú. ahí a dormir. Entonces ahí nos instalamos. Verás que nosotros nos íbamos con toda la Con comunidad. todos. Ya, ¿Cuántas personas más o menos? ya, ¿cuántas serían? O sea, no, no tengo idea, pero iban toda la comunidad Bastantes. éramos un grupo numeroso. Entonces, ya en la noche ahí nos instalamos y noche estrellada, lindo. Qué Hicimos lindo, una me fogata imagino. y Manuel Montero sabía tocar la guitarra y fuimos Bien. llegando una guitarra. Y empieza con música de recuerdo, Tun, turun, todo turun, bonito. tun. Oigan, y esa música sin poder tomar, nada, no hay nada. Saquemos un poquito nomás, Unita nomás. poquito, como éramos bastantes, se acabó Ah. el garrafón de trago. Y se acabaron los tabacos. El presente del señor Mario Amán. No puede ser, pobrecito. Ya yo también me hubiera Así resentido. que, bueno, al otro día llegamos y el Mario viene a recibir. Feliz. Nota como a dioses éramos. Como Claro. éramos amigos entrañables ya desde tiempos de colegio. Entonces con abrazos y todo. Y nos va llevando ya a la casita donde que los profesores íbamos a hospedarnos. Bueno, y ahora sí, ¿qué fue el trago y los tabacos? O sea, nos quedamos viendo con Edwin, con Manuel Sí, y como otros le compañeros. digo. ¿Y cómo les decimos? Ya tocó decirle la verdad.
Casito nos mata. Ay, qué triste. Casito nos, Pobre profe Mario no ha de haber podido ni dormir de la emoción. casi nos hace como Eloy Alfaro, casi nos arrastra, nos quema, nos descuartiza. No, en Dice, serio. ahora, Se de arrepintió. castigo van a tener que chumar con chicha. Porque Claro, eso pues les con voy a qué, dar. ¿qué más allá? Bueno, se dio la fiesta, todo bien. Ya acabó la fiesta, nos tocó regresar. Y el profe, A lo que, pobre oh, profe. sí, sí, sí. Y eso siempre nos acordamos, Así mis siempre nos tabacos acordamos. no te voy a ¿No perdonar. sabes qué fue el castigo? Que ya dormimos, 4 de la mañana, jóvenes a levantarse. Él también bien religioso. Mm, A hacernos rezar el rosario. el profe a Ese- dar misa. ya, bueno, de ahí ya, bueno, ya pasamos, regresamos, cuando llegamos a Pucayaco, nuestra comunidad, el padre estaba echando diablo. Nos reclamó que por qué hemos ido abandonando y sin la autorización de él. Chuta. Dijimos porque tuvimos una invitación. Pero ¿y por qué se van llevando a A toda la todito. comunidad? Porque Ahora, porque donde, ellos quisieron porque irse, ¿qué donde vamos a entra hacer? uno, entramos Sí. todos. Bueno, ahí tuvimos un pequeño roce. Enfrentamiento. Sí, sí. Al siguiente año empezamos, no me acuerdo en qué mes, ya empezaron los cambios, porque presentamos carpetas para cambio. Ah, O ya. sea, la solicitud de cambio. Empezaron. Ok. Ya entonces a Edwin ya le llamaron, a cambio a mí también me llamaron, a Manuel Montero llamaron, pero el señor Vicente Villavicencio, funcionario de ese entonces de talento humano de la Dirección Provincial de Educación de Pastaza, me dijo, ve aquí, oiga mi mal consejo, acabe este año como quiera y el Ya. otro año le damos el cambio, porque ellos, vea, se van a caminar 3, 5 horas y a usted que camine una media horita, Ya. al ser exagerado. Ah, Y me quedé, yo no buenas. acepté el cambio, ya, Ah, yo me quedé ahí. Ya Edwin qué salió, full. Manuel también salió y ya me quedé yo, pero entró Antonio Altamirano, profesor también que trabajaba aquí en la Sebastián Acosta, Ujú. y a él entró a trabajar en Montal. Entonces con ellos, con él y y otro compañero más, vivíamos en Montalvo en una casa. Qué Entonces ahí bien. me aguanté, Un añito me aguanté más. la. En esa institución pasé 5 años. Estando ahí me casé. Sí, ¿Cómo sí, le sí. conoce a su querida? Ah, mi querida. Esa es otra historia. Cuando estábamos estudiando, estábamos en postbachillerato, acabamos el sexto curso y bueno, empezamos postbachillerato. Cuando empezamos postbachillerato, Manuel Montero, uno de mis grandes amigos, él tenía de enamorada a Soy La Barrera, eh, de los Sisihuaycos. de Y le la- nombraba a la ex así. ya, ya, entonces, resulta que él me propone, ve, dice, ¿por qué no le vacilas a la hermana? Un dos para Ya, dos. digo, ¿cómo vacilas? Dice, sí, dice, porque ella te mandó a saludar. Y Digo, pero si ni le conozco, ni me conoce, no, no, ella sí ahí te, todavía era mudito, profe. yo seguía siendo mudita. Ya, entonces me dice así que la palabra, ¿no? De los jóvenes, que le vacila. Digo, ¿cómo? Si ni le conozco, ni me conozco. No, es que ella te mandó a saludar. Y se ha ido donde ella ha vuelto a decir que yo le he mandado a Ah, saludar. les hizo de Cupido. Ya, entonces a ella le condiciona. Si le aceptas al Quique como enamorado, yo hablo con Doña Sola para que les mande al baile. Antes eran los bailes con orquestas, aquí era Qué lindo. bacán, pero. Sí, sí, Qué sí. bonito. Entonces para sacarles al baile. Y ella acepta, dice, bueno, para que Para ir saque al al baile. baile. Ya. Entonces, ¿y ahora cómo le veo? No le veo, dice, ella estudia en el nocturno. En el Oscar funcionaba, el Oscar la mañana, el instituto la tarde y el nocturno la noche. Mm, Entonces ahí eh, me dice, ella estudia ahí, tienes que ir a esperarle esperar en la a la salida. salida. Así que me voy a esperarle. Y ella ha estado saliendo tengo un pariente, eh, Capi le conocemos, aquí, Capi Muñoz. Ya, él es primo. Él le ha dicho, o sea, ha estado saliendo con ella, y le ha dicho, ve, de repente vos le conoces a un tal Quique Mantilla. Dice, sí, el que está parado ahí en la esquina, yo estaba ahí parado. Chuta, ¿has visto eso? Con eso.
Entonces a mí el Manuel me dijo, solo 15 días. Ya Mm, estás de 15 días y te enojas. A eso me condicionó a mí. un ratito A ella nomás. le condicionó de sacar al baile. Ajá. Bueno, entonces ya nos encontramos, yo me presenté y todo. Y va, que le voy acompañando y enseguida ya a soltar los perros, que decíamos en ese entonces a declarar. Y las Oh, declaraciones de esa época eran maravillosas, eran sí, inspiradas, todo. con poesía y Ya. todo. Pero ahí tenían la costumbre, no como ahora que ni bien está diciendo algo y están abrazados. No, Uy, manito de, sudada, como dicen, sí, ¿no? Ujú. no, ahí era, déjeme pensar. Eso era viernes, que le deje pensar Mm, hasta el lunes. Y entre mí decía, ya dejar ya pensar para que el pensaría. lunes me diga no. Así que quedamos en vernos el lunes Ajá. y ahí me daba la respuesta. Bueno, pasó el tiempo, se pasó el lunes, fui a verle y bueno, como estaba ya acondicionada, me aceptó. Entonces yo también le acepté 15 días. Esos 15 días se convirtieron en 2 años, Oh, en 2 años. Sí. bastante. Entonces, por cosas de la vida yo me gradué y cosas de la vida nos enojamos. Ya, entonces yo me fui al oriente, Ajá, y a sí, cada quien su a camino. tratar de olvidar. Y ahí, a olvidarse en la selva. Con una de para allá, dice. Ya, entonces, ahí nos conocimos. Y asimismo, por obra del señor Manuel Montero, me dice que converse con ella, que a lo Que le mejor extraña haya chance de de regresar. reconciliación. Ahí conversamos y sí regresamos. Sí regresamos. Nos dimos No, cuenta que estábamos enamorados. Sí. enamorados. Ay, qué Pero ahí bonito. había un pequeño y gran problema, que mi suegra a mí no Ya. me quería. Ahí Entonces, es donde tu suegra no te quiere, ahí es. entonces cada vez que se enteraba que estábamos, o sea, que nos veíamos, pisa segura. Mm. Entonces, ¿Y perdón. ella cuántos años tenía? Era menor para A usted. ver, yo tenía, ella es menos que para mí con unos 6 meses. Ah, edades, entonces se Sí, puede sí, decir, pero en ese entonces. sí, yo soy mayor con 6 meses. Ujú. Ya, entonces ahí regresamos y se había enterado la suegra, otra pieza. Y entonces ahí estábamos conversando y ella dijo, o sea, yo no puedo seguir así, Ah, ya es hora de decidir. sácame de mi casa o O sea, yo terminamos, no no, sé. claro. O si no, Claro, mejor sigamos cada uno su rumbo sí, sí. y no ha pasado nada. Pero no, pues entonces yo decía, si recuperé el amor de mi vida y dejé No de le así, voy a no, no. dejar otra vez, Entonces ahí sí. decidimos casarnos. Eh, pero Calladito. tenía, no, 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 Así pidió casar, no, permiso. claro, no, pues con todas las de ley. Pero para casarnos teníamos que, y ahí sí, dedicarnos a trabajar. Ella estaba trabajando, ella siguió un curso en Quito de auxiliar de enfermería y estaba trabajando en el hospital Ah, buenas. de Baeza, ya. Pero teníamos que ponernos a trabajar para preparar la boda, pues. Así que un año trabajamos. Pero comprometidos. Ella renunció, claro, ya fuimos a hablar en la casa, ¿Qué le y dijo la pedir de la mamá? mano. No, pues cuando ya fuimos a pedir la mano Ya vio que era en fue mi serio, mamá, mi papá, claro, ahí sí ya, mijito, ahí sí ya. fue en serio, ya, ya. Entonces ya, yo ya llegué, podía verle en la casa, todo eso. Y en un año pasamos, ella renunció de Baeza y con lo Ujú. que le dieron de liquidación más lo que yo ganaba Ujú. y se iba ayudando, queríamos pollos, ella quería pollos, todo eso, para la boda, Qué durante un tiempo. Ya. bien, bien, ya ven. No Entonces, hay excusas. entonces, como el novio tiene que dar el vestido, todo Los gastos. cumplir las responsabilidades como novio, Ujú. me tocó Trabajar afrontar. duro. Sí. Bien. Entonces ahí Oh. nos casamos. Y ahí tenemos una anécdota con Mario y un grupo de amigos que viajábamos todas las semanas en invierno. Un año fue en invierno fuerte, sí, sí, bien fuerte. Y hubo 60 deslaves, de aquí hasta Híjole. San Francisco, 60 deslaves. Claro, sí, Ya, hasta. y estuvimos ya 2 días aquí. Y mi tío Francisco Mantilla, en esa época, él era supervisor de educación. Y yo le llamé al decir que no podemos irnos. Pero él me llama, ya en el segundo día me llama, dice, ve hijo, mañana se cumplen 3 días que ustedes ya no asisten. Y la ley es 3 días de no presentarse al trabajo, es fuera. Ya. Dice, mañana traten de venir como sea. Entonces ahí coordinamos con Mario y otros compañeros más. Y de mañanita salimos de aquí.
El carro llegó a La Goyán, desde ahí caminamos, desde el puente de La Goyán. Desde ahí caminamos. Contando íbamos 60 deslaves Dios hasta mío. llegar a San Francisco. Ya puedes imaginarte, nuestros pobres Claro, pies, todo. una Ay, lástima, ay, ay. Qué Campoyal, todo, peligroso y peligroso. también. Llegamos 3 de la tarde a la dirección provincial de Pastaza a presentar. Y al Ah, siguiente sí. día, sí, a presentarnos, que ya, y al siguiente día ya nos fuimos cada uno a su escuela. Esa es una de las grandes anécdotas Camina. que caminamos. Y se me iba de la mente, ahora que vienen las anécdotas. Ujú. Cuando estábamos con Edwin Granja en Pucayaco, ahí tengo una gran anécdota. El señor Valerio Nango, él era el curaca, el que llevó el colchón. Ajá, Y ahí nos hicimos grandes amigos. Hicimos una bonita amistad. Él era indígena, pero hablaba muy buenas. bien el castellano. Él trabajaba en compañías, entonces era un indígena vividor, vivido. Ujú. Entonces, un fin de semana nos invita a una chichada. ¿Qué es la chichada? Es cuando en una casa que hacen una minga, después de la minga empieza la fiesta, la Ya. celebración, Ah, con buenas. chicha y puro. Mm. Y y nos invitó. Chicha y puro. Y ahí pasamos la tarde y ya llegando la noche, ahí el Valerio dice, oigan, dice, profes, ustedes que son panas, dice, acompañen a un velorio. Digo, ¿y dónde es? Ustedes síganme nomás. Era noche de luna, clarito. Y nos fuimos por unas chacras de sembríos de yuca. Él iba nosotros atrás, atrás, atrás. Pero ya medios chispos nosotros. Ya. Cuando llegamos, en verdad, a una chocita, ¿qué jugaban? ¿Qué gritaban? ¿Qué? Así del velorio, los velorios así de allá, Ujú. como casino. Jugaban con unos No puede cositos de ser. hechos de balsa, como Ya. dados, Ajá. jugaban ahí, los mayores tomaban y los jóvenes jugaban, o sea, habían juegos. Y en una tabla, es decir, en unas dos tablas ahí, estaba el muertito tapado solo con sábana. Ay, Sí, no. Ahí ha sido el after. ya, entonces, Vámonos de after. ya ¿A dónde? nosotros A un medios, al menos, velorio. yo medio fringe me puse ahí a jugar con los Con el muchachos. muertito. No, no, con los muchachos, no con el muerto. Ay, no. Jugando al manda tiro, un tirulán y todo eso, a las cogidas, jugando ahí con los... Bueno, total, que nos han hecho chumar, porque ya No. Nos han hecho. nos han hecho, nos hemos dormido. Ya de mañana, eh, cerquita, junto a la casa pasaba el río Bobonaz, y la brisa, el frío, nos, nos despertamos. O sea, nos Se me despertamos. eriza Y la piel. yo changado, según yo, a mi amigo Edwin Granja, digo, oye, digo, ya para ir, ven. El que se despierta estaba al otro Ah, lado. Nos han puesto a cada uno al lado del muerto. El uno a la derecha, al lado del muerto, en la mitad de los dos. no. Ay, eso sí está, qué bestia. Y ya me hubiera dado algo, gente. Abrazados, changados al muerto. Bueno, de ahí sí ya nos levantamos, fuimos No le dio mal aire. nada, Dios. Lo que pasó es de Chuchaca. De ahí sí Eso nos sí, cruzaron se me levantó el muerto, dice. de ahí ya cruzamos y a trabajar. A Qué trabajar. Fue bestia. Oiga, una esa anécdota. historia es muy buena. Esa está Fue muy buena para todo contar. un detalle, que el nombre de mi esposa, que Ahí, fue por mi, favor, mándele un ya saludo, hablamos todo. una parte de nuestra historia. Sí, el gran amor de mi vida, Mm, Rocío Barrera. ahí, Rocío, hola, saludito. sí, la que me robó el corazón. Oh, Hasta antes de ella nadie que dejó huellas. Sí, todas X, digas, solo pasaron. Sí, pasajeras. ella sí logró lo que nadie pudo. Y que Por con ahí el ya no me tiempo, convertí en curita. Sí. ya, que con el tiempo se convirtió en la madre de mis hijos. ¿Cuántos Ya, hijos tuvieron? tres. Tres hijitos, Tres hijos. ¿ya? Sí. Mm. Entonces, como regresando un poquito, cuando fuimos enamorados yo tenía 18 años, 2 años que te comento, de ahí pasaron situaciones de la vida, como en Es toda una novela novela, de sí, la de vida la vida real. real. Entonces ahí tuvimos la decisión de casarnos, yo viajaba y ella estaba aquí. La intención era conseguir que trabaje ella, pero nos vimos limitados en que ella estudió en el nocturno Tungurahua, pero hasta tercer curso del ciclo básico, Ya. no terminó el bachillerato. Entonces quisimos buscarle un trabajo en Puyo.
pero el limitante era que no era bachiller. Entonces ahí tomamos la Es que antes decisión. ser bachiller era como tener un título Sí, universitario. sí. Entonces, ahí tomamos la decisión de que ella debía estudiar. Y estudió. Ya. Y está, ya mientras estudiaba, parece que el último año ahí dio a luz a mi primer hijo, a Giovanni. Giovanni Oh, David, que es compañero de Ricky. ajá, ah, Ya, ya. que luego hablamos de esa historia. Ujú. Ya. Bueno, entonces ahí estudió, sacó el título de bachiller y con el título de auxiliar, entonces ahí sí ya estaba más, había más oportunidad de que consiga Claro. trabajo. Cuando me dieron el cambio, la escuela o Tarqui es cerquita, a 5 minutos de Puyo. Entonces le dije a ella, dijo, ve hija, yo ya estoy prácticamente en el centro del Puyo, vámonos a vivir en el Puyo. No, Ella no quería, pero ya dijo, ya ni modo. Ya fuimos a ver departamento, todo, y, y hasta ella estaba, yo sabía que ella estaba sufriendo porque no quería irse. Aquí tenía a los papás, claro. ya, pero en cambio aquí no había trabajo. Dios sabe cómo hacer las cosas. Nosotros ya listando el viaje, cuando llega mi papá a decir que estaban necesitando un auxiliar de enfermería en el hospital de aquí. Ay, qué bueno. A través de don Jorge Freire, él nos ayudó. Bien, Entonces, por vea. eso tenemos una Todo gratitud, se acomodó. sí, con él y con su esposa, doña Rosita Terán. Ujú. Tenemos un agradecimiento, gracias a ellos. Entonces, fuimos, conversamos y dijeron que sí, que era con nombramiento. Y entonces así fue. Ahí se quedó a trabajar aquí y nosotros seguíamos en el Puy. Pasé 2 años en Atarque y el segundo año que estuve ahí, el instituto de aquí número 15, que en ese entonces ya se llamaba el IPED. Ya, Ya. ya, Ah, ya ese se convirtió en ya la sí, misa. porque desapareció. Antes era el instituto, empezó con los 5 años, luego se hizo colegio completo. Ujú. Sí, Claro. muchas, ya. Después se transformó en post-bachillerato. O Ya. sea, solo los que se graduaban de bachilleres y querían ser profesores iban para allá a Iban estudiar. allá. Ay, Ya, entonces hubo la oportunidad de que llamaron a concursos para llenar vacantes en escuelas de práctica, en Runtún, La Palma, en Iyuchi y en el Placer. Nos reunimos Mario, Edwin, la compañera Teresa Díaz, ya, y mi persona. Y conversábamos para decir, o sea, evitar que choquemos presentándonos a la misma escuela. claro, si no era como Decidimos, competencia. si no íbamos a competir. Ajá, Entonces ahí tomamos la decisión de hacer sorteo. Solo a Teresa Díaz, por ser dama, ajá. Le le dejaron cedimos elegir. la escuela que era, porque todas eran de caminar, menos el placer. El Ya. placer, el carro y le dejaba ahí en la escuela. Ah, buenas. Le cedimos a ella. Y entre Caballeros. los tres, me acuerdo, en unas fiestas mientras se daban las fiestas del maestro, porque en el Puyo era mes de fiestas, y hacían campeonato de fútbol, todo, en el estadio de Puyo, ahí sorteamos qué escuela nos toca. A mí me tocó Runtún, a Edwin La Palma y a Mario Yuchi. Ya. Ya. Entonces, Cada extremos de ya sabíamos a extremos. dónde íbamos. Y así presentamos la solicitud para poder participar, inscribirnos para participar en el concurso. Bien. Ya, y nos preparamos entre los cuatro. Nos preparamos también que cada uno ganó su concurso. ¿En serio ¿Sí? entraron los Sí. cuatro de Entonces, con una? ¡Qué Mario y con Edwin, bien! así como ingresamos a trabajar en Pastaza el mismo día, ese mismo año salimos los tres, igual como ¡Guau! ¡Qué Teresa. Sí, genial! entonces al menos eh, con Mario y con Edwin, o sea, tenemos que el destino siempre nos mantuvo unidos. ¡Qué Ya. bonito! Bueno, ya salimos acá a trabajar y yo tenía a mi hijito Giovanni, él Ujú. tenía 4 años cuando Chiquillo. yo salí acá y nos dio la oportunidad. Yo vivía acá en el barrio Ah, Miraflores, donde ya. doña Teresa Villalba, Ujú. segundo piso, ahí Ah, vivía. ya, aquí. Entonces yo Vecino. caminábamos con el compañero José Villalba, un gran maestro y un gran amigo, un gran compañero, porque había la carretera junto, y había, pero no Ujú. había carros, iban para allá, ni buses, ni camionetas, nada. Entonces nosotros íbamos ¿Por dónde se? por el camino de Ah, acá de la Virgen, ah, que ya, ya, por ya. ahí, Ah, aún ese así está camino del barrio San lejitos, pero José. ya que no como en la selva, digo, ya no Claro. son 2 días, ya solo es. Entonces ahí pasé yo 5 años. Ahí
ahí nacieron mis dos hijos Mm, siguientes, Katia y Kevin, con quienes qué ya bonito. formamos La la familia. familia. Oh, y el Sí. reto de ser padre, Eh, ¿qué tal? Bonito, Sí. hermoso, pero mucha responsabilidad y al menos a nosotros nos tocó pasar momentos duros porque cuando nació, bueno, Giovanni nació en el 90, Ujú. mi hija la Katia en el 95 y Ah, ya, enseguida se quedó embarazada mi esposa de Kevin, nació en el 96. seguidos. Ah, ya, pero Sí, no tuvieron. ¿A qué edad tuvo su primer hijo? ¿Cuántos años tenía usted? yo, a ver, yo me casé a los 23, a los 25 años más o menos, porque Mm, dos ya. años pasamos sin, Ujú. más o menos a los 25 años Ah, ya, está bien. fui padre. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que mi hijo nace y le dejan que se enfríe y le dan neumonía, se le inflaman se infección de los pulmones. Los pulmones. Uy. Y le dieron el pase a Ambato, en Ambato decían que tienen que hacerle operación de corazón abierto, porque el Oh, corazón estaba enorme, ¿ya? Y, y que no daban esperanzas de vida. O sea, hasta tal punto de que yo un día fui acá al registro civil a pedir el formulario para la defunción, porque decían que él se muere, mm, que no va a aguantar. qué Le tenían en difícil. termocuna, que no va a resistir. Así que un médico, mm, no me recuerdo el nombre, él, él le ve y de urgencia le hacen una radiografía y ven que en verdad el corazón que necesita, pero atención de emergencia, pero inmediatamente le dan el pase a Quito. En Quito se dan cuenta que él ha tenido la neumonía y por la neumonía Ay, sí. le, le, Malestar, pues. le aumenta el corazón. Sí, ahí le hicieron Oh, tratamiento un mes. Fíjate que mi esposa, sin haber hecho reposo, la dieta, nada. Entonces nos fuimos a Quito. En Quito ya pasé un día o 2 días, creo. Y mi esposa dijo, ve hijo, vos no haces nada aquí, porque no nos dejaban, a mí no me entrar. dejaban ni a Vele, solo a mi esposa porque tenía que sacarse en un biberón, poner Ujú. la leche y darle Tenía al que bebé. estar ahí. Solo ella podía estar ahí. Entonces dice, y mis hijos, mis otros dos hijos pequeños aquí, pues. Entonces ahí me vine yo acá. Yo que llego acá les encontré a Kevin y a Katy enfermos. Ahí me tocó llevarles No. ambates, hacerles ver. Ay, hasta O todo se sea, les todo ahí mismo, juntó. todo ahí mismo. Bueno, pasó un mes, pero ahí pasó un milagro, porque mi hijo no podía estar sin oxígeno. Y Mm, mientras él hacía oxígeno, él tenía que seguir en tratamiento, porque ya el corazón ya iba cediendo, pero en cambio no podía eh, estar sin oxígeno. Entonces mi esposa conversa que ya ajustando el mes, ella se iba donde la hermana y pasó por la iglesia de San Francisco. Entró ujú. a la iglesia y ahí había un divino niño, un gigante, y le había pedido que por Dios le entienda, le comprenda que está en tierra ajena, que los otros hijos están acá solos, Claro. que necesitaban la compañía de la madre, pero que le ayude mejorándole al hijo. Oh, Ella al siguiente día que llega al hospital, la noticia que el bebé había pasado toda la noche sin oxígeno. wow, De ahí qué había llegado el doctor, lindo. le habían hecho examen, dicho que está súper bien. Qué Le dieron de alta, bendición. pero ella no me avisó, pues. Ella se asomó con la criatura aquí Ay, y la por la tarde. emoción, la Sí. tranquilidad Entonces eso nos tocó afrontar, como familia. ya, pero fue milagro, es un milagro. Por eso ya mi hijo Sí, a Kevin le digo, tú eres testimonio de fe de que Dios Dios actuó. escucha, claro, Ya, sí. Pide y ya, os daré. Muy así bien, es. qué bonito, qué Ya, bonito. Es que se viene, son retos y aparte mm, ustedes igual jovencitos, claro. afrontar todo eso, qué difícil, pero lo importante siempre es ir saliendo adelante y eso les fortalece también como Sí, familia a como ustedes. pareja y como padres. Ujú, Bueno, y así transcurrió el tiempo, ya mi hijo Giovanni estudiaba en la Pedro Vicente Maldonado, mis hijos todavía de 3 y 2 añitos, ujú. cuando se dio el problema del volcán Tungurahua. Ya, ajá, Mi mujer, como estudiaba, trabajaba, perdón, en el hospital, estaban pendientes de los cambios de alerta y todo eso. claro. Nosotros en la Misael, escuelita de la Misael Acosta Solís, eh, ahí me faltó una partecita, pues que A me ver, salté. cuente. Ya yo gané el concurso de Runtún. Ah, ya, sí, Ya en estaba en Runtún pasé Rontón. 5 años. Ujú. 4 años con José Villalba y el último año me quedé, me quitaron una partida a la escuela y me quedé yo solo, Ya. unidocente.
en ese lapso de tiempo llamaron a concurso porque Mario salió a Yucha y estuvo creo que 2 o 3 años y a base de concurso llegó a la escuela Misael Acosta Solís bajo Mario. Entonces como con Mario ya compartíamos las experiencias, Claro, las todo. vivencias, Ujú. ya, entonces ahí él me decía, tienes que bajar para hacer un equipo de trabajo a la Ah, Misael. primero bajó el profe Primero bajó Mario. él. Ah, Y ahí apenas bajó ya le wow, dieron la eso no dirección de sabía. la escuela. Y a él Ya, parece que claro. estuvo 2 años ahí cuando ya llamaron nuevamente a concurso y nos presentamos la compañera Yolanda Freire, que trabajamos en Ujú. Pondoa, la profe Sí, Yolita, sí, sí, ya, profe, ya. y yo. Y ganamos los dos. Asimismo nos preparamos los dos, nos presentamos y ganamos los dos. Ya. Bien, qué bien. Entonces ahí nos ubicaron los grados y ahí trabajamos, ¿no? Entonces mi hijo estudiaba en la Pedro, eso fue en septiembre. Ujú. Y en octubre ya salimos de evacuación. Ay, qué Yo relajo lo del flamantico, vea. volcán, claro, recién La entrado. profe Yolanda y yo recién llegaditos. Pasamos septiembre y en octubre ya dieron la orden de evacuar. Nos fuimos a Ambato. En Vato. Ambato se le instalaron la escuelita, el Sin instituto, nombre. la IPED. No, en Oh, Ambato sí sí, la había, Misela en Costa esa sí Solís. había nombre. Se había nombre. La que formaron aquí después era la señora. Ah, Entonces ahí pasamos todo el año y ahí mis dos hijos, Giovanni le cambié de escuela para que vaya para que conmigo esté a con a usted. la Misela. Decía no quiso regresar a la Pedro cuando vinimos de acá, ya no. Ya no. Se fue a la Misael conmigo. Mis dos hijos pequeños pasaban primero con la mamá en el albergue y luego en guardería. Y así estuvimos hasta que se acabó Pudieron el... regresar. Pero más o menos, no recuerdo el mes, como ya dieron el ingreso voluntario a baños, ¿Ya? les pidieron que qué personal del hospital deseaba regresar a trabajar en baños. Mi mujer primerita De se anotó. una, Y vino claro, ella ¿qué va con a mis dos decir que hijos. Yo no? me quedé con mi hijo en Ambato, En Ambato, con ¿cuánto Giovanni. tiempo se queda? No me acuerdo el tiempo, eran 2, 3 meses, no Ah, recuerdo, ya. hasta que acabe el año. Claro, hasta que termine. Acabó el año, ahí sí vinimos con todas las cosas para acá. Sí, ahí Bien, regresamos y a seguir a trabajando. seguir trabajando. Sí, pero ahí yo hice, me acuerdo que daban las misas de acción de gracia por el retorno. Y en una misa las misas campales que daban, Ujú. yo ahí hice un juramento a Dios y a la Virgen Santísima. Que pase lo que pase de aquí a mí, no me vuelven a sacar de baños. Tal vez en cada año, Sí, creo pero que si no. muchos baneños Ahí hicieron hice la promesa. la misma promesa. Sí. Esta linda etapa de docente en la Misaela Ahí Costa Solís. empecé. Qué Sí, bien. en la escuelita, tan adorable. Había solo de primero a séptimo, ¿no? Sí, sí, sí. Tú fuiste alumna Sí, de sí, la sí, escuelita. ahí tuve la dicha y la fortuna. Qué bestia, gente. O sea, ustedes le ven, ahí pueden confirmar en los comentarios, le ven al profe Quique. Y eso es vocación. Yo recuerdo desde chiquita, a pesar de que, porque el profe Mario nos robó todos los años, antes teníamos igual un solo docente que Mm, te dictaba todas las materias, en este caso, el profe Mario nos dio todo desde tercero hasta séptimo. Aún así, profe Quique siempre era de los profes que se acercaba, saludaba, nos venía a contar chistes, bromas, estaba muy pendiente, o sea, era como un segundo padre para mm, todas las generaciones. Incluso nosotros a veces decíamos, obviamente el cariño al profe Mario siempre, que hasta le tratamos como papá mismo, mm, pero siempre la admiración de querer, era un imán de niños, o sea, mm. hasta el último, o sea, era increíble. Profe, ¿usted llegó en qué año ya a ser rector o director de la Ya. Misael? Verás, cuando llegué, era director de la escuela, el profe Mario. Ya. Él estuvo 17 años como director, si es que mi Wow. mente no me falla. Ya. Por la amistad y todo, me convertí en la mano derecha de Mario. Ujú. Ya. Trabajábamos juntos, sabíamos cómo, desde Pastaza, sabíamos Sí. cómo trabajar. Y nosotros nos consideramos maestros de la vieja escuela, donde que el maestro era maestro, pero Ujú. así, a casta cabal. Entonces luchamos mucho igualmente con la colaboración de Marcelo Salazar, de la Ujú. profe Yolanda Freire, Mélida Sánchez, Sí. profe Luis Ocaña, ya después de compañera Elena Silva. Ujú. Ya, Correcto. luchamos y logramos eh, ubicarle a la escuela Misael Acosta. Me acuerdo también los primeros años con Yadira Vieira, luego con Sandra Ah, Cuenca, sí. sí, y luego también con Betty Pazmiño.
¿te acuerdas la profe Betty? Ujú, sí. Ya. Logramos ubicarle a nuestra escuelita que por disposiciones legales no nos permitían crear paralelos. Éramos un grado de único paralelo. Sí. Ya. Pero tú recordarás, la gente del centro se peleaba por un cupo de la Misa de la Costa de Solís, porque por el trabajo de nosotros, y digo a mucho orgullo, Ujú. formamos un equipo de trabajo tan bueno, Increíble. a pesar de los problemas y de la diversidad que había entre los maestros, pero logramos, o sea, ¿cómo te digo? Formar un grupo homogéneo de- de maestros Sí. para Algo ubicarle, sólido. sí, a la escuelita en un alto nivel. Consiste que nos codeábamos con las escuelas de prestigio particulares de Ambato. Ya, ese era un Increíble. nivel increíble. Increíble. Ya, bueno, después de eso ya vino el gobierno del señor Rafael Correa, Ujú, que eso fue uno de los grandes y graves errores que él cometió, ujú. fue disolver y desaparecer los institutos pedagógicos. Ah, claro, porque la Los formaba formaban maestros. docentes. Imagínense Sí, que la escuelita nuestra era escuela de aplicación, de experimentación de los maestros, de los claro. alumnos maestros, donde Ujú, que era la súper primera bueno. práctica hacían ahí. Ya, ajá. Ya, entonces desaparecieron los institutos y se nos convertimos en unidad educativa. Ahí nos convertimos en unidad educativa Doctor Misael Acosta Solís, fusionada con la Pablo Arturo Suárez. Claro, llegamos de séptimo, abrieron a octavo Octava. hasta décimo. Sí, ¿Y cómo se toma esta decisión? ya son a nivel de Ministerio de Ah, ya, Educación. o sea, ellos decidieron, es que Ellos el des- espacio había lo que quieran, ¿no? claro, Y justo decía, nosotros fuimos los más dichosos porque como niños, tener el claro. espacio del bosque, o sea, lo que más había era espacios verdes, gente. Para nosotros tenemos la mejor infancia, los mejores Sí, recuerdos de que armábamos las chozas, nos subíamos en las lianas, en los árboles. A veces no encontraba un niño y era a buscar en los árboles, sí. las guerras de pinos, era súper Y bonito. para mí los mejores recuerdos fue cuando era escuelita, la escuelita del Instituto Pedagógico Doctor Misael Acosta Solís, Sí, yo tengo escuela de aplicación. un Esos son los mejores recuerdo, recuerdos. sí, yo Es lo que tengo, más añoro y lo que más extraño. ajá, yo tengo un recuerdo de cuando recién estaban construyendo el Coliseo. Mm, Ahí yo estaba en segundo grado, o sea, yo llegué en segundo y me acuerdo que como llovía, esa parte se inundaba, no sí, sé si se acuerda. ahí jugaban fútbol. Acá, Sí. entonces para cruzar a lo que estaban construyendo, te llegaba el agua hasta acá y me acuerdo que nuestra profe de segundo fue la profe Yolanda Freire y con mis amiguitas nos vamos a jugar con las medias blancas, a estar saltando en los charcos de agua, pero y nos encantaba meternos debajo del agua, o sea, nosotros de estar bañadísimos. Nosotros que ya acaba el recreo, queremos entrar estilando y la profe no van a ingresar así nos dejó, fue la primera vez que hicimos una travesura y nos dejó afuera la profe y nos mandó, obviamente ya tocó llamar a los papás para que nos cambien de ropa porque estábamos estilando en esa construcción. Y verás, y cuando éramos de escuelita, una gran fortaleza también era el Comité Central de Paz Familia. Ujú, Siempre claro, fue una bien fortaleza, unidos, bien sí, unidos. sí. Qué calidad como personas, como de profesionales que se convirtieron padres de familia y que ayudaban muchísimo a la escuela. Y en esa época, ellos eran quienes pagaban a los profesores que daban las materias especiales. Por ejemplo, la profe Rocío Ramos, Ya, ya que ujú. daba Sí, sí, computación, computación. ya, al profe Sí. Jaimito Pérez, que Ay, daba dibujo, arte, dibujo. sí, al Sí, profe laboratorio Marcelo también nos Pilacuña, da. que daba música. Y Ay, el con él profe tuvimos la Marcelo. estudiantina, ¿te acuerdas? Sí, yo le volví a ver a él después de casi 10 años. Mm, Él había bajado y incluso graduada recién sí, a ver algo en el colegio y le vuelvo a ver y digo, se me hace conocido. Me dice, es el profe de música y yo, wow, o sea, qué locura. Desde séptimo grado a ahora, imagínense, han pasado muchos años. Qué locura, sí, eran muy, a uno se le queda pegado en el corazón. sí, profesores que eran súper gente. Ya, y Sí, que cultura ayudaban física a también. trabajar por el prestigio de la institución. Ujú, Ya. Entonces, esos años son los que más añoro, más recuerdo y más extraño. Sí, la escuelita de sí, la... es Y bonito. nosotros hacíamos los programas. No sé si te acuerdas, la fononímica con el profe Mario, Uy, cuando, cuando hicimos de Pimpinela.
Sí, 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 me acuerdo, sí, me acuerdo. Ah, Qué bestia, gente. Es que los shows, incluso de los padres de familia, sí, se era, disfrazaban, se vestían. Una vez hicieron del Chavo del Ocho, sí, también se sí, sí, acuerda, y sí. salieron todos los profes disfrazados de la vecindad del Chavo, de lo que se les ocurría. Y uno ahí, Un año también sí. hicimos del circo y con el profe Marcelo hicimos de payasos. Sí, Le tengo una anécdota en sí, eso, ¿verdad? Creo que es de las anécdotas que siempre más nos acordamos con mi papá. Yo tendría igual unos 8 añitos y hacen la temática del circo, entonces cada curso tenía que planificar mm, algo. Y en eso igual mi papá quería ser de mago. Y se pone a construir, él ya sabe que bien hábil igual, mm, una casita de madera. Y me dice, voy a hacer un truco de magia. Me dice, mija, usted se va a vestir de muñeca y tenía una muñeca de porcelana. mm, Me hace la casa tan exacta que yo tenía que meterme. O sea, yo de por sí soy chiquita, ¿no? Ahora imagínense más chiquita. Así. Y tenía la facilidad de mover la muñeca. Entonces, mi papá de mago en ese circo que armaron, dice, verán, voy a decir tal palabra y la muñeca se va a mover. Y yo desde adentro moviendo la mm. muñeca y todos, ¡guau! Dice, va a decir otra palabra y la muñeca va a saltar. Y yo, ¡guau! Y todos así porque no se veía los dilos ni nada. O sea, mi papá le hizo tan tapado que no se veía, parecía que la muñeca estaba viva. Eso dice, voy a decir tal palabra y la muñeca va a cobrar vida. Y dice, abra cadabra, no sé qué, pum. Y yo, pum, sale de la casita, así todos, ¡bravo! Fue de las mejores anécdotas que hasta ahora mi papá se acuerda, sí. Sí, y a nosotros siempre nos insistían, a Mario y a mí, que volvamos a presentar el show El de Pimpinela, de Pimpinela, sí, Pimpinela. lo hacían súper Sí, sí. bien. A la gente le encantaba. Entonces aquellos tiempos eran hermosos, Mm, donde que permitían la autogestión de las instituciones, hacíamos peñas bailables, juntábamos dinero, hacíamos obra con los claro. padres de familia. ¿Te acuerdas cuando arreglaron el bosque, le hicieron caminitos, mesitas? Sí, bien bonito. Sí, Nos daban la facilidad de, por ejemplo, en laboratorio, antes te permitían hacer los jardines, sí, sembrábamos, o sea, se aprendía muchísimo y sí. era tan divertido que yo sí, por eso digo la Misael, mi segunda casa, incluso cuando iba a las sesiones, era todos queríamos ir a las sesiones con tal de pasar más tiempo ahí en el Claro, y a colegio. nivel de profes nos llevábamos súper bien. Y eso se Oh. daban cuenta ustedes de la Sí, amistad. ajá, Sí. entre todos, esa conexión, qué Entonces, bonito. eso fue hasta que Ajá, apareció el instituto, se creó la unidad educativa, vino luego la repotenciación, claro, tuvimos que salir a la Sebastián. ahí salimos de la Sí, Sebastián, claro, ahí sí fue un poco complicado, porque iban a ser el colegio del Millennium, ¿no? sí. Entonces, de inicio unieron a los chicos de la Pablo y de la Pedro y les Pero mandaron para enseguida abajo. se dio el divorcio. Sí, no duró, ese matrimonio no duró mucho tiempo. Sí, pero por ejemplo ahí hubo muchas cuestiones que nosotros teníamos miedo, porque imagínense, mi promoción fue la que llegó a abrir primero, segundo y décimo, o sea, octavo, noveno y décimo. Y todo el tiempo estuvimos juntos. Y una vez que llegaron ellos, nos separaron, gente, nos separaron. Yo como lloré, yo le decía, no es justo, no es justo si toda la vida he estado con mis mismos compañeros. Me mandaron solo a mí, a otro, a mí, a Joshua y al Chicho, me Mm, acuerdo, nos mandaron a otro. Y así nos regaron y para mí fue una pesadilla, yo no quería ya ni ir a clases, me resentí tanto porque decía, o sea, ¿qué les dicen? Pero claro, era porque tenían que haber los tres así es. paralelos y misma cantidad de hombres y mujeres. Entonces, cuando se creó la unidad educativa, la primera rectora fue la doctora Marisol Núñez, que ella era Mm. rectora del instituto, pasó a ser rectora de la unidad Claro, educativa. ahí entraron los otros Ya, profes, ¿no? claro, ahí Profe vinieron más Víctor profes. Luna, Sí. ya Bueno, que ellos trabajaban en el en el instituto, instituto, pero nunca. claro, Laura pero hacer Naranjo. profesores ya se convirtieron en profesores de la unidad educativa, allá se convirtieron en profesores Claro, y qué difícil para ellos, imagínense, de dar clases a, a a docentes, jóvenes, pasar trabajar con niños. a con nosotros. Ahí sí nos hacían ver luces, no nos tenían paciencia a veces. Ustedes son donde que queman las papas. Sí. Bueno, entonces ahí fue la compañera Marisol, ella salió con el cambio a Ambato y le encargaron el rectorado a Mario.
Entonces Mario, por la confianza que me tenía, me pidió que le ayude con inspección general. Entonces fui inspector general. Sí. Ahí pasé con Mario. Luego de Mario vino la compañera Clara ¿Sí? Gordón. Clara Gordón, Clarita. ya. Ujú, perfecto, Clarita. Entonces pasé 3 años con Mario en inspección. Luego me pedían que sea vicerrector con Clarita Gordón. Pero yo no, yo decía, si quieren que les colabore, que me permitan colaborarles en algo que yo ya sé hacer, inspector general. Ahí Ujú, me dejaron 2 años más. claro. Ah, sí, sí, el profe de Y, inspector, pero muy bien. y luego de ahí sí me propusieron el rectorado. Ahí Ah, pasé 3 años de rector, pero me tocó bailar con la más fea porque vino la pandemia y las clases híjole, virtuales, las... o sea, el Ah, trabajo justo virtual. ahí yo ya me gradué. O sea, mi Sí, promoción fue la la última en última, graduarse cierto, presencialmente. Claro, sí, y después ya vino vino la la pandemia. pandemia. Sí, Y cómo le agarró de nuevo? a mí mal, o sea, a mí sí me afectó bastante porque yo malo para la tecnología. Claro, sí, Tocó toca aprender, pero aprender. nunca me llegó a gustar, ni las clases ni las reuniones virtuales. No es lo No es lo mismo mismo, para no es lo nada, mismo, no. no, no es lo mismo. Así Sí, que mil veces la presencialidad, sea en donde sea y como sea. por No, 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 o sea, supuesto. no se puede cambiar. Hay mejor, yo me di cuenta que en la educación en nuestro país, y creo que en todo el mundo tuvo un retroceso de unos 10 años, Sí, porque no demasiado. aprendieron. Los muchachos. Y la exigencia del ministerio es que tienen que pasar, Sí. como Ajá, sea. claro, a Esa era la orden. veces ujú, No podía nadie perder el nadie año. perder el año. Claro, eso Entonces, sí me no, acuerdo. no, ahí fue donde que En el retrocedió colegio, pero en muchísimo. la U yo sí perdí un semestre por quedarme dormida en todas las No, ves, clases. por dormilona. Es que en pandemia que me voy a estar levantando, ¿no? Ya, Sí. entonces, eso es lo que, o sea, Mm, así fue mi mm, situación ujú. de profesional. Primero que me interesaba eran mis estudiantes, Sí, por sí, sí, sobre sí, todas sí, las sí, cosas. sí. El resto secundario. Sí, hasta cuando ya bajamos gente y yo tengo un recuerdo clarito que el profe, por ejemplo, no estaba en clases y los niños de inicial entraban ya a las 8 de la mañana, ¿no? Y yo a veces como a mí me encantaba estar paseándome por el colegio ya abajo, pero porque bueno, sí, a mí sí me gustó cómo le remodelaron, yo me sentía en rebelde, entonces yo tengo la imagen del profe Quique, literal, esperando a los niños de inicial, que no es su responsabilidad porque no era Mm. profesor de inicial ni de los chiquitos, y les iba llevando de la manito, o sea, de la manito hasta o sea, hasta el aula. Con qué amor y con qué paciencia que yo decía, o sea, qué admiración, porque esto es vocación, o sea, no tiene nada que ver, pero él lo hace y es porque le gusta y porque tiene ese amor a sus estudiantes. Sí, verás, el primer año que estuve en la MISEL me designaron cuarto grado, cuarto año. Ya, y como antecedente nada más. Ujú. Antes de llegar a la Misael, yo siempre trabajé solo con grados inferiores, primero, Mm, segundo, tercero. Me ya, daba miedo trabajar con con superiores. grandes. Entonces eso me dieron cuarto grado ya maltoncitos, bueno, ahí como que me quitó el miedo. El siguiente año me dieron sexto año y al siguiente año me dieron Los de séptimo año. séptimo. En el séptimo año como que yo no sé qué vieron en mí, algo Sí, me sí, sí. dijeron, llegó el señor supervisor Gonzalo Robalino, el doctor Gonzalo Robalino, él era supervisor de educación. Y a Mario, como era director de la escuela, le dio una sugerencia, darle un mensajito, ¿no? Una clave. Decía, para que una institución tenga un éxito, el éxito deseado, deben tener a un maestro especializado para primer grado, o sea, para segundo de básica, Ujú, y otro en séptimo, o sea, el inicio y el final. Con los ya. dos maestros que esté, o sea, no es que sean mejores que los demás, Ujú, la sino que, experiencia. sino que tenga algo de especial, ¿no? Ya, con esos dos tipos está garantizado la educación en una escuela. Wow. Entonces Mario es eso, a Yolanda le puso en segundo y a mí en séptimo. Yo Sí, era el profesor con eterno de razón. séptimo. Por Ajá, eso me sí, sí. molestaban que
que yo voy solo por los paseos. Ajá, yo me acuerdo, sí, las fotos del profe en la playa son lo mejor ahí. Ya. Pero cuando ibas tú a séptimo me bajaron. No, ajá, porque Me el profe bajaron. Mario no nos soltó hasta No, séptimo, claro. no, Ahí me bajaron aquí. Y sí. otra situación que no te conversé es que yo llegué a ser profesor de mis tres hijos, de Giovanni, de Katia y de Kevin. Ah, qué bien, qué bien. Y ahora que nombro a Kevin, Kevin era el niño, el hijo más rebelde que ¿Cuántos tuvimos años en la escuela. tienen sus hijos A actualmente? ver, mi hijo Giovanni, 35 años. Ya, En este diciembre cumple 36. ya. Katia, 30 años y Kevin, 29. Ella Ah, va por ya. los 31 y por los 30 años actualmente. Ya no, no han llegado a ser Pero Kevin, compañeros. cuando estaba en segundo de básica, profesor, alumno de Yolanda Freire, el profesor Edwin Granja fue a trabajar con nosotros y él daba educación artística, trabajo manual. A él le gustaba Ujú, hacer con figuritas que pinten así, ujú. con piedritas o figuras de barro, así, que pinten. Pero a mi hijo no le gustaba nada de eso, nada de manualidad. Y un día llega enojadísimo a la casa, que ya no quiere irse a la escuela. Dijimos, pero ¿por qué? Ya no quiero. ¿Pero por qué? Por el profe, ese profe, Edwin, dice, disculpa lo que él dijo. Ujú. Le dije, ¿pero por qué? Porque viene a enseñar solo huevadas. Sí, es que cuando no Sí, les gusta lo sí. Y vos sabes que manual. los niños son sinceros, ¿no? Sí. Y siempre con Edwin conversamos de eso. Sí se Le hago acuerdo. ríen, sí, sí, sí. Lo mismo igual sabe contar. Siempre mi mami nos cuenta, mi hermana también estudió Dayana en la Misael y ella no le gustaba igual estudiar un poquito, ¿no? Y dice que le tocó de profe el profe Quique igual y que le sabía decir, el profe siempre muy bueno, ya les digo corazón de madre, que le decía, profe, me olvidé el deber, ya vengo, voy a ver en la casa. Y dice que llegaba y nunca volvía a las clases. Que decía, esta guambra, tal cual. Digo, qué Dayana sí bestia. fue mi alumna. Ella sí fue mi alumna. Tuve Sí, la dicha de gozar un tiempito con este grupo. Sí, qué bonito, profe. En realidad, qué gusto compartir este espacio, varias anécdotas, la memoria siempre fresca en recordar todo esto, más que todo lo bonito, igual lo difícil. Así que ya casi vamos terminando. Me encantaría que ¿qué mensaje o qué le podemos decir a nuestros ex estudiantes? Porque ¿hace cuánto se jubiló, profe? en el hasta el 31 de julio estuve siendo parte del Ministerio de Ujú, Educación. ya. Y de ahí ya me desvinculé y en agosto ya empecé a Sí, disfrutar. todos cuando nos No sé si me enteramos. permites una Ujú. partecita Sí, de mi sí, vida, obvio, que creo que es todo la suyo. oportunidad para que conozcan, ¿no? Ujú, Algo que sí he compartido con mis alumnos, no todo lo que brilla es oro. Eh, a nivel de hogar, a ujú, nivel de matrimonio, sí tuvimos un desfase, tuvimos problemas de hogar con mi esposa, ujú. hasta tal punto que llegamos a separarnos y a divorciar. Mm. Pero, como siempre, mis hijos han sido la bendición de Dios para mí, yo jamás salí de mi casa, Muy bien, eso, así jamás tienen que ser, jamás no, les abandoné. no cedan, tienen que estar ahí hasta el último. Entonces, 5 años pasamos así. Pero llegó el momento en que un día mi hijo llegó a la casa a avisar que su enamorada estaba embarazada. Entonces teníamos Mm, que apoyar. Y sí, cuando nació mi nieta, ese fue el pretexto para regresar, reconciliarse, va, reconciliar. después de tantos Sí. años. Y hace 3 años mi hija, o sea, va a ser 3 años que mi hija se casó. Cuando estábamos preparando el matrimonio de mi hija, mi hijo Kevin dijo, ¿y ustedes piensan vivir así toda la vida? Ah, es que sí, formalmente Sí, se estábamos divorciados. divorciaron. Entonces, Ujú. civilmente nos volvimos a casar, igual con mi hija. Es una anécdota, Bien, igualito. qué bonito, qué bonito. De hecho, sí, justo de las cuando vienen aquí me encanta mucho que se hable del matrimonio y de la familia porque sé que no es fácil, no hay que romantizar el estar con una pareja porque como en todos los hogares han existido problemas, existen rachas, pero por ejemplo de este episodio lo que puedo rescatar es que ha habido distancia de mucho, no es que nos peleamos una semanita, un mes, sino se habla de años, pero aún así siempre el recordar, el pensar en la familia y el saber que
van a estar al final el uno para el otro, como decimos a veces los hijos ya crecen, forman su hogar y todo, pero aún así la unión familiar siempre está con ese vínculo que después de 2 años de novios se separaron y se casaron. En este caso, después de 5 años, volvió la bendición de Dios con este nuevo miembro de la familia y volvieron a estar juntos otra vez y ahí el segundo matrimonio con más fuerza y con más amor. ¡Qué bendición! De Entonces a eso mí me se han trata. preguntado y que digo, súper bien. O sea, no me arrepiento, porque nos Sí, va súper bien. Ya soy jubilado, mi esposa ya se jubiló hace 2 meses. ya Estamos en la tranquilos. segunda luna de miel. Oh, Tenemos tiempo para todo. Por el trabajo hemos dejado muchas cosas. Hemos tenido que, o sea, dejar a un lado primero la atención a la misma familia, sí, a los hijos. Entonces ahora estamos, el tiempo no se puede recuperar, pero el pero presente, sí el compartir. sí. Entonces estábamos compartiendo ya en familia con mi nieta tiene 13 años, la hija de Giovanni, ya, y bueno, el, ella vive en Ambato, pero cuando viene tratamos de disfrutar de lo que más se puede. Max. Y como te decía, estamos dedicándonos hasta, tenemos tiempo para Dios. Los Amén. días miércoles, y por eso fue el motivo que no pude venir temprano, Ajá, asistimos a estudio bíblico. qué bonito. Acá abajito, del terminal más abajito, hay unas hermanitas católicas eh, que ellas dan estudio bíblico. Ya, cuando fui prioste de la fiesta de mi barrio Amistad, de la fiesta de octubre, ahí le tuve la oportunidad de conocerle a la hermana Ivonne. Ella nos invitó a ser partícipes de este estudio bíblico, que lo hicimos no hace mucho tiempo, parece que en noviembre, por motivos de fuerza mayor dejamos de asistir en diciembre, pero en enero ya estamos Qué asistiendo. bueno. Y estamos ya con mi esposa a nivel de matrimonio más unidos. El amor se está fortaleciendo mucho más de lo que era. El amor a Dios, el amor a Dios. Exacto. Estamos en Eso es manos de todo. Dios y que Él Sí, sepa qué lo que hacer con hace. nosotros. Correcto. Nos hemos puesto en manos de voluntad de Dios. Qué bonita Son hermanitas historia. seglares, aquí mando Ujú. muchos saludos a la hermanita Ivonne y María, ella, la hermanita María Luisa, quienes nos están guiando en el estudio de la Biblia. Por supuesto, es que sí, siempre una persona que sabe amar a Dios, sabe amar a su pareja y a su hogar, y a los que le rodean también. Gracias, profe, en realidad por compartir esta historia. Como le decía, quiero así un mensajito o algo que les quiera decir, por ejemplo, a sus ex estudiantes que han tenido la fortuna de pasar por sus manos, que hemos tenido la fortuna de conocerle, como el profe Quique, que ahora ya estamos muchos ya profesionales fuera de la unidad educativa, fuera del colegio. Entonces, ¿qué les decimos a Ya. ellos? Si me permites robarme unos minuticos nada más, Todo el tiempo que quieran. muchos alumnos han sido parte de mi vida, Ujú. muy, o sea, muy allegados a mí. Es así que cuando a mí me nombraron rector y el director del distrito de esa época, de ese entonces fue al colegio a posesionarme. Estuvieron en mi posesión dos estudiantes, Stacy Albán y Camila Vega, Ujú. que muy allegadas a mi persona y les tengo un cariño inmenso, porque ellos estuvieron en mi posesión. No. Al pasar el tiempo también he tenido otros alumnos que han dejado huella. El, antes, el año pasado, eh, el año anterior, hay un curso que hoy actualmente es tercero A de bachillerato de la Misa de la Cosa Ah, ya. Solís. Cuando era segundo A, yo profesor de lengua y literatura, llegamos a tener con todo el grupo una afinidad tan grande, tan grande. O sea, a pesar de ser un curso muy conflictivo, Ya. ¿sí? A mí me llegaron a apreciar porque como tú dices, a mí me ha importado primero el aspecto humano antes que lo demás. Sí, 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 Entonces yo veía demasiado. caras tristes, ojos llorosos, y eso me conmovía y decía, no, aquí tengo que trabajar. Y yo dejaba de dar Exacto. clases de mi materia para ver qué le pasa Profe, a a los usted hay que muchachos. hacerle trueque con el psicólogo. Cambien. Y ellos me decían, usted es nuestro psicólogo. Entonces, con Sí. ese grupito, entre primer y segundo curso hicimos una gran amistad, hasta tal punto que ellos me pidieron de que no me jubile y me quede este año para graduarles yo a ellos. Pero Ah, dije que ya no lamentablemente la vida puede. no es así. Ya no. Sin embargo, nos seguimos comunicando y tengo unas tres muchachas no es que a los demás haga de menos, ¿no? A todos les quiero, les aprecio mucho, pero tres chiquillas
que hasta el momento me mensajean, se acuerdan de mí. Ya. Martina Rodas y las hermanitas Mera, Daniela y Victoria. Al menos mi Vicky me mandó un mensajito por día maestro. O Ay, sea, qué no se olvida. bonito, no se Ya, olvida. pero esto no quiere decir que a los otros he dejado de Ustedes, querer. los No, demás, no, 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 vean, no. solo los que nombró de ahí ustedes, No, miau, miau. a toditos, sin excepción. Les quiero Sí, muchísimo. Y muchas el mensaje que gracias. tú dices. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con ellos, alumnos que son profesionales, y sabes qué me dicen, profe, denos el secreto de su eterna juventud, porque sigue siendo joven. Digo, no, yo estoy viejito. Dice, No, verá, lo único que variará un poquito el color del pelo. De ahí por el exacto. resto usted sigue siendo el mismo. Igualito, El sí, mismo, sí, dice, el mismo. sí, le Ya. prometo. Que se acuerden de mí, de mis clases. He tratado de que mis clases no sean aburridas. Ya, y he tratado de dar de mí todo lo humanamente posible. Y como dice, las personas dan lo que tienen. Yo creo que lo que más es amor. Amor por mis alumnos. Él les he guiado con mucho amor, sea como docente, como inspector o como rector. Yo actué siempre de la misma manera. Ese cariño y siempre me puse por primer plano lo que es del aspecto humano. Ujú. Ya, y creo que no he arado en el mar porque hoy veo buenos profesionales, buenos seres humanos, porque eso yo les decía, ¿de qué sirve un buen profesional si como ser humano deja No, mucho que desear? nada que ver. Primero el ser humano. Si es Ujú. buen ser humano, Sí, obviamente va a ser buen profesional. sí. Y muestras Ujú. de todo aquello tú, mijo. Eres Mm, tú, un ser humano gracias, profe. maravilloso. Yo me Ujú. acuerdo en esa declamación que nos hiciste llorar por el Día del Maestro. Ay, Siempre lo sí. recuerdo y lo llevo en el corazón. Entonces, lo que tú haces es, es una muestra de lo que nosotros enseñamos. Sí, Y les, sí, y sí. les dejamos como semillita y que eso va creciendo y se va cultivando. Y Muchas vamos a- gracias, y lo profe. más maravilloso que yo como maestro he llegado a experimentar, y siempre lo he dicho, para nosotros el mejor regalo que nos pueden dar es un saludo. Cuando un La exalumno educación. se topa en la calle o donde sea y viene y le saluda y le da un abrazo y le demuestra el cariño y la gratitud que fue algún día un maestro, para mí eso es el mejor regalo, el Correcto. mejor premio. Claro que en la viña del Señor hay De de todo. todo. Sí tengo esos alumnos que me ven y se meten a la farmacia a la panadería, invitando, Así, pero bueno, eso ya es, pocos, son muy a esos pocos. no hay que nombrarles. Sí, sí. Así. De ahí a los demás y el mensaje es que sigan cumpliendo la palabra de Dios, que es por sobre todas las cosas, y siendo buenos seres humanos. Ahí van a llegar a ser buenos padres, buenas madres, buenos profesionales. Y tengo la esperanza de que estas nuevas camadas de jóvenes van a hacer que nuestro país regrese a lo que algún día fue, por lo Amén. menos en práctica de valores. Sí, sí. Vea, si fuéramos buenos practicadores de valores, la corrupción sería vencida. Es la Ujú. única forma. Correcto, No hay más, pero correcto. siempre y cuando con la bendición de Dios. Eso es Amén. lo que podría decirte. Y, Bravo. y a mis compañeros, eh, mira, yo lamentablemente el sistema educativo hizo que yo me decepcione de, de- del, de lo, del trabajo. Claro, sí, Ya, sí. porque cuando era escuela, solo escuelita, yo decía 5 años más me de quedar porque era lindo. El sistema que vino impuso el señor Correa y Ujú. que lamentablemente los otros gobiernos han venido manteniendo, porque no es que ha Claro, no, cambiado nada, sigue lo ajá. mismo. O sea, bien Ya, pudieron eso hacer me algo despechó. mejor. Ya. Pero en Ajá. cambio, sí agradezco los grandes amigos que tuve en la Misa de la Costa Feliz, mis compañeros y compañeras del alma, ellos saben quiénes son. Sí, deja ahí el mensajito. Sí, ellos que descubran quiénes son, porque ellos saben, ¿no? No quiero tampoco herir Olvidarme de alguien. olvidarme de alguien. Ya ellos saben mi gran aprecio, mi gran cariño, a eso se les extraña, como el grupito de alumnos que te digo. Y también hay alumnos como Juliet Hidalgo, la bandera, que Ah, fue mi sí, gran sí, amiga. sí, Ella claro. y otros muchachitos más de otros cursos Sí. que marcaron huella Sí, en mi con vida. Juliet de hecho trabajamos la oratoria y ahí el Eh, profe le recomendó mi trabajo, sí, así sí, que y yo, ganamos sí, ganamos dos dos concursos concursos. ganamos con Juliet. Sí, 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 mejor, gracias por la recomendación, muchas profe. gracias, mejor por ser parte de aquel. Muchas Ya. gracias. Le damos un fuerte aplauso ahí en casita. Yo sé que este episodio a ustedes les va a encantar, que está lleno de anécdotas. Les juro que no pude haber elegido mejor invitado para celebrar el Día del Maestro. Así que en este Día del Maestro
porque como digo, todo el mes es, pero están viendo este día jueves. En este día del maestro, tómese el tiempito. Si se olvidó, si por A o B situación no pudo el día lunes ir a visitar a su profe que hace mucho no ve, dése una vueltita, deje un comentario, etiquete a su profesor favorito en este live y deséle un feliz día del maestro. Feliz día del maestro, profe Quique, porque Gracias, siempre mija. va a ser, como dije al inicio, el más querido. Muchas gracias. Más que Gerardo Morán. Y este fue el episodio de hoy. ¡Chao! Chao, chao.